Bueno, hola a todos, buenas noches a los que están entrando, a los que ya entraron puntualmente. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a esperar exactamente un minutito para empezar este webinar de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología y del capítulo de Medicina Regenerativa y Ondas de Choque, que ya tiene varios años en funcionamiento. Pues es un gusto recibirlos. Este sería básicamente el cuarto webinar que realizamos en colaboración con la CEOT, y sobre todo del capítulo. Hemos trabajado ya en algunos temas y el día de hoy vamos a volver un poco a lo básico porque varios socios de la CEOT nos han pedido, sobre todo de la parte centro de nuestro país, que regresemos un poco a los conceptos básicos porque hemos estado conversando de aplicaciones muy puntuales. Y se crean controversias cuando quieres hacer algo muy extremadamente puntual. ¿Qué pasa con el mango rotador si aplicas un producto, otro producto, etcétera? Pero no tenemos, no habíamos conversado sobre las bases, que es de las cosas más importantes. Entonces, si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación e introducción para presentarles a nuestro profesor invitado, el doctor Diego Lugo desde México. Así que, Eduardo, si me puedes activar a mí compartir pantalla, por favor. Un segundo, voy a... El título de nuestro webinar se llama así, de la reparación a la regeneración celular. Mi nombre es Paul Terán, no tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia ni en estos webinars, pero soy el secretario científico de la Sociedad o de la Federación de Sociedades Iberoamericanas de Ingeniería Tisular y Ondas de Choque, la UNLAT, presidente del capítulo de Medicina Regenerativa y Ondas de Choque de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Así que vamos a hablar sobre los principios de los tratamientos biológicos. Y es interesante cómo en la última década prácticamente, incluso la escuela americana ha definido qué es un tratamiento biológico. Se dice que es la ciencia médica capaz de estimular a los mecanismos naturales con los que se defiende el organismo humano con una finalidad curativa. Otro de los conceptos que tienen los americanos es que es la tecnología biomédica que desarrolla tratamientos para reparar y regenerar los tejidos lesionados y que es toda tecnología médica que sin dañar procesos celulares puede frenar o detener el avance de patologías degenerativas. Es decir, hay varios conceptos que unificándolos, pues uno se puede dar una visión más grande de las cosas. Hay muchos cursos que se están llevando a cabo en Estados Unidos y que se ofrecen tratamientos biológicos reparadores o regenerativos en varias patologías. Una de las más complejas, como todos sabemos, en nuestra especialidad es la osteoartritis. Y como vemos aquí, es un ejemplo de esta institución que se aplica y se ofrece este tipo de tratamientos para aliviar por lo menos ciertas molestias que pueden causar. Pero voy a utilizar unos conceptos que los mostró uno de los profesores de la Universidad de Miami, el profesor Diego Correa, que hay que definir un poco qué es reparar y qué es regenerar. ¿Sí? Eso lo va a reforzar nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué es reparar? Es el proceso de intercambiar un tejido lesionado maduro por un tejido inmaduro, de diferentes características estructurales, obviamente, y que no tienen la misma función, a lo cual nosotros le conocemos como una cicatriz. ¿Y qué es regenerar? Es un proceso que cambia un tejido lesionado maduro por otro igualmente maduro con las mismas características y funciones estructurales. ¿Sí? Es decir, que cambia completamente el concepto. La medicina regenerativa busca siempre idear y desarrollar nuevas terapias para pacientes con lesiones graves o enfermedades crónicas en las cuales las respuestas propias del cuerpo no son suficientes para restaurar el tejido estructural y funcionalmente. Si nosotros ponemos en un plano cartesiano la respuesta a la lesión celular en un embrión, por ejemplo, dado en un eje la magnitud y en el otro eje el tiempo, cuando sucede una lesión, mientras más jóvenes o pequeños somos, hay un proceso inflamatorio que despierta toda una cascada
de procesos celulares, que básicamente lo que nos llevan es a esa disponibilidad de grandes cantidades de células progenitoras en nuestras edades tempranas, a lo que se activa este proceso de regeneración, llegando como proceso final a una fibrosis o una cicatriz muy pequeña, es decir, que no haya necesariamente una cicatriz. Pero ¿qué es lo que sucede en nosotros, en los adultos? Cuando tenemos una lesión aguda, por ejemplo, el proceso inflamatorio es muy exagerado, ¿sí? Y la disponibilidad de células precursoras de reparación es muy baja. Esta regeneración, por lo tanto, no alcanza a suplir las necesidades de la evolución de la patología y genera una gran fibrosis, es decir, un tejido cicatrizal que no necesariamente debe ser funcional. Cuando tenemos esto, lo que tratamos de hacer en la medicina regenerativa, pues básicamente es aumentar la disponibilidad de materia prima celular para mejorar esa regeneración y que la fibrosis caiga, es decir, que no se provoque un proceso cicatrizal. Ese es el concepto ejemplificado de lo que es la regeneración y la reparación. Pero depende, estos principios biológicos dependen de muchos mecanismos que determinan las respuestas tisulares. El proceso de reparación dominante va a depender de varias cosas, un proceso regenerativo insuficiente, de la intensidad y continuación de la lesión, diferente biología en adultos y durante el desarrollo del paciente, extensión de la lesión del tejido, si es demasiado grande, obviamente es más difícil, el estado de la matriz extracelular, aquí el típico ejemplo es la osteoartritis, la artrosis, en la cual la matriz extracelular pierde completamente sus propiedades y por eso decae. Una cantidad limitada de células progenitoras, células madre mesenquimales sobre todo, tasas de proliferación de células de tejido bajas, nos va a llevar a que esta delicada balanza entre reparar y regenerar se dé en nuestro cuerpo humano. Por eso lo hemos invitado al profesor Diego Lugo. Él es un máster en biomedicina molecular de la ciudad de Cuernavaca, en México. Es un gran expositor, un muy buen amigo. Él tiene un colegio, una academia, donde se enseña todas estas técnicas celulares. No quiero dar falsa información, así que lo dejo a Diego para que lo dé de primera mano. Y en estos tiempos en lo que todo es conflicto, en lo que todo es incertidumbre, siempre debemos de pensar en trabajar en equipo. Nosotros, los seres humanos, somos entes sociales y por lo tanto debemos primero respetar lo que cada uno hace y para lo que está formado. Si yo soy el mejor cirujano de hombro, pues soy el mejor cirujano de hombro y trabajaré con los mejores cirujanos de hombro para lograr un mejor resultado. Y todo lo que me apoye en esa especialidad, pues será encaminado a beneficio no mío ni de mi ego, sino de mis pacientes. Por lo tanto, hay dos frases que siempre en la medicina regenerativa traemos a colación. Una frase de Antonio Machado que dice que todo lo que se ignora se desprecia. Y la segunda del filósofo inglés Karl Popper, que dice que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Por lo tanto, el trabajo en equipo es lo que nos sacará adelante a todos, de la parte de mi equipo, de subespecialistas, del Centro de Especialidades Ortopédicas. Damos las gracias al doctor Diego Lugo, que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para este webinar. Es un gran amigo, lo conozco ya algunos años, estuvimos en Perú junto a otros grandes amigos y gracias al trabajo que él hace en su escuela, pues nos ha permitido crecer un poquito más también en conocimiento. Así que Diego, muchísimas gracias por la invitación. Te he puesto sobre el tiempo, muy poco tiempo para preparar todo y te agradezco de todo corazón tu predisposición ante estos momentos. Así que muchísimas gracias, Diego, y quedas eh, con todos los asistentes ya eh, presentes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Paul. Es un honor estar con ustedes hablando de un tema que genera mucha controversia. Los puntos que tocaste son muy importantes. Lo que uno debe de hacer primero es orientarse, educarse y por último, y lo más importante, capacitarse. También evitar
pedir resultados que no van a ser los más ciertos, evitar milagros, etcétera. El título de la ponencia va a ser De la reparación a la regeneración celular, las nuevas fronteras biológicas en patologías ortopédicas. Vamos a definir un poquito, que ya te me adelantaste, qué es la medicina regenerativa. Va a ser esta la rama de la investigación translacional en ingeniería tisular y biología molecular. ¿Por qué biología molecular? Porque es la ciencia básica que nos permite conocer cómo interactúan las moléculas para estimular la proliferación celular, las vías metabólicas, los genes que se van a activar, silenciar, etcétera, para que se permita dar una división celular o una destrucción celular como es la apoptosis. Entonces, esta medicina regenerativa trata con el proceso de reemplazar o fabricar o regenerar células, tejidos u órganos humanos con el fin de restaurar o establecer la función normal. Nosotros vamos a tratar de establecer la función normal porque restaurar tiende a ser uno de los problemas que nos vamos a venir encontrando. La medicina regenerativa no trabaja por sí sola, no es algo que nació por la ocurrencia de alguien. Es el conjunto de muchas ciencias básicas, como va a ser la investigación básica. ¿Esta para qué sirve? Para determinar, poner las hipótesis, con qué células vamos a trabajar, a qué patologías se van a orientar, etcétera. La investigación clínica es la que va a determinar si realmente hubo los resultados, qué procesos vimos en contra, qué beneficios, etcétera. La biología molecular nos sirve para desarrollar técnicas para poder evaluar desde biomarcadores, que la célula esté trabajando bien, etcétera. La inmunología no la podemos hacer de lado. ¿Por qué? Porque todo lo que está en nuestro entorno es evaluado por el sistema inmunológico, desde el aire que respiran, el vaso de agua que toman, etcétera. Ahora más, si infiltran un preparado celular, de igual manera, este va a ser testeado por el sistema inmune y él va a determinar si va a ser un efecto o lo va a destruir. La farmacología, de igual manera, es muy importante porque muchas investigaciones básicas en células es para probar fármacos, cómo es que estos interactúan con la célula, qué cambios hay o qué daños existen. Especialidades quirúrgicas. El tema que vamos a tocar hoy es el abordaje en medicina ortopédica. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos resultados, por lo tanto aquí la ortopedia entra como una unidad quirúrgica muy importante. Y en especialidades clínicas, de igual manera, para estar viendo la evolución, el desarrollo y otros estudios que van a permitir tener el resultado o medirlo, mejor dicho, para ver si estamos por el camino correcto o el incorrecto. Ya mencionó un poco el doctor Terán la reparación del tejido. A grandes rasgos, es el tejido que ya es maduro, que se lesionó, tenemos que buscar evitar que se haga el proceso de la fibrosis. ¿Quién determina el proceso de fibrosis? El estímulo de proteínas proinflamatorias que se desarrollen dentro del sitio de lesión. ¿Quién lo va a determinar? Sistema inmune innato, que es el primero que va a llegar al sitio de lesión. La regeneración, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que cambiar un tejido maduro lesionado por uno que cumpla las características estructurales y funcionales que sean similares al tejido que tuvo esa lesión. Aquí una pequeña imagen que me gustó mucho de una lesión muscular. Primero en la lesión va a existir una destrucción de la matriz celular. ¿Qué pasa con esto? Se liberan proteínas proinflamatorias, se libera calcio y se forma un hematoma. Después viene la etapa de la degeneración, donde se hace necrosis, hay autodestrucción y se liberan mioblastos, que van a ser las células que van a estar más cercanas al sitio lesionado para que se vayan activando. Posterior, y hay algo muy importante, la inflamación. Estamos educados para detener la inflamación con AINES y eso a veces contrarresta el resultado de una regeneración de tejido. Por lo tanto, ¿para qué me sirve la inflamación? Primero, para que las células del sistema inmune como neutrófilos, macrófagos, linfocitos, lleguen, liberen proteasas que degraden el tejido necrótico y las fibras de colágeno que ya están ahí desorganizadas y en exceso, porque eso es fibrosis, exceso de colágeno, van a desbridar tejido que esté ya disfuncional y va a permitir que las células adyacentes liberen factores de crecimiento, que son proteínas que estimulan la proliferación celular, diferenciación y de igual manera, si ven que una célula no está funcional, la mandan a una vía apoptótica para su destrucción. Después viene el proceso de regeneración, donde ya tenemos los mioblastos que son estimulados por los factores de crecimiento y empiezan a proliferarse más y se empiezan a adentrar en las miofibrillas para ocupar el lugar de las células que fueron destruidas con esta lesión. Y por último, cuando hay fibrosis, que es un proceso que no podemos evitar porque está en la biología de la evolución del ser humano, es porque tenemos una sobreexpresión de quimiosinas, factor de crecimiento transformante 1 beta, que se proliferan más fibroblastos y una producción de tejido conectivo en exceso y colágeno. Esto es lo que va a dañar la matriz extracelular
va a hacer que esa fibra quede totalmente rígida y a la larga genera más lesiones, como ustedes podrán observar en sus pacientes. Para que nosotros podamos tener éxito con cualquier tratamiento regenerativo o cualquier proceso de estudio clínico, necesitamos forzosamente el uso de la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Va a ser una ciencia que se va a referir a toda la aplicación tecnológica, desde sistemas biológicos, organismos vivos, derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. En este caso, en la ortopedia, ¿cómo la podemos explotar? Bueno, estudiando los biomarcadores. Por ejemplo, un biomarcador de lesión que ocupan mucho es la creatinina fosfoquinasa. De igual manera pueden evaluarse interleucinas proinflamatorias como TNF1-alfa o interleucina 6, que nos van a determinar el éxito del tratamiento que ustedes estén pensando orientar a ese tipo de lesión. De igual manera, nos sirve para evaluar genes. También podemos ocuparla para el desarrollo de células madre. En este caso, quería ponerles un ejemplo. Si estudiamos nosotros el gen de la actinina tipo 3, hay que tener en cuenta que la actinina se encuentra dentro de las fibras musculares de contracción rápida. ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber qué tipo de músculo se me lesionó, qué tipo de fibra, cómo la voy a tratar, qué resultados puedo esperar, un pronóstico. Pero nosotros estamos trabajando a ciegas. Lo ideal sería que se estandarizaran pruebas para poder tratar al paciente de manera individual, porque pueden tener pacientes de las mismas características, misma edad, mismo sexo, mismo peso, mismo tipo de lesión, pero los dos van a evolucionar de manera totalmente distinta, aunque haya sido el mismo cirujano, etcétera, mismas condiciones. ¿De qué depende de esto? De los alelos que podamos encontrar, de los SNPs. ¿Qué es un SNPs? Pues van a ser pequeños fragmentos de cómo van a estar las bases nitrogenadas en el ADN. Por lo tanto, vamos a encontrar que en estas fibras de actinina vamos a tener lo que vienen siendo alelos que son R, que se van a reportar aproximadamente en un 24% de un grupo de estudio que se hizo, que les voy a mencionar más adelante. Tenemos un alelo mixto RX y un alelo T, que es de doble X. ¿Qué va a pasar con esto? Los alelos funcionales que están especificados con el R van a responder mejor en tratamientos basados en potencia. ¿A qué lo traduzco? En un equipo, llámese de fútbol, tenemos que les gusta 30 jugadores. El entrenador les va a poner ciertos ejercicios diarios. Aquellos que sean ejercicios de potencia, algunos van a sentir molestias y otros no, pero no podemos determinar o cambiar el entrenamiento específico para cada uno si estamos trabajando a ciegas. Necesitamos saber cómo está su genoma. Por otro lado, tenemos otros jugadores que tengan alelos null TX, ellos van a responder menos a este tipo de entrenamientos de potencia. ¿Y en qué se va a traducir? Van a tener lesiones, llámese la más común, un desgarro. Por eso es muy importante la biotecnología. Aquí vamos a encontrar lo que viene siendo el estudio que les refiero, donde se pusieron ahí a disposición unos futbolistas, fueron en total 36 de futbolistas, se les pusieron a realizar ejercicios excéntricos. Posterior al ejercicio excéntrico se les tomaron muestras sanguíneas y se empezaron a tomar los biomarcadores. ¿Qué biomarcadores utilizaron? Interleucina 6, TNF-alfa, también la creatinina fosfoquinasa. Encontraron también testosterona y otras más para ver cómo existía la reparación celular. Por lo tanto, los que tenían los alelos R dieron como resultado que tenían una recuperación más rápida después del entrenamiento de resistencia. El genotipo que tenía el alelo X, ellos tenían una reducida respuesta al tratamiento de resistencia, por lo tanto se sentían sofocados, como malestares, etc. De igual manera, el alelo R tuvo una reducción post-ejercicio, una reparación muscular más rápida respecto al genotipo X. Ellos se sintieron más cansados, tenían mayor dolor y problemas con este ejercicio excéntrico. Y para terminar, los alelos R tenían un bajo riesgo de lesión comparado con el alelo X. ¿Cómo los ve uno? Uno los ve como un grupo, un equipo, todos similares, con las mismas condiciones, pero en realidad no es cierto. Eso determinan muchas cuestiones. Otra cosa que no tomamos en cuenta, de igual manera puse un resumen de un estudio donde se ocupó del mismo ejercicio excéntrico para las fibras musculares, se ocuparon 30 pacientes que nunca fueron o recibieron un entrenamiento, no deportistas de alto rendimiento. Por lo tanto, a ellos, ¿qué se les dio? Después del ejercicio excéntrico, se les dio un suplemento de 300 miligramos de vitamina E.
800 miligramos de DHA y 300 miligramos de flavonoides. ¿Cómo se tradujo? Tenemos aquí una expresión en la gráfica con respecto a los que son aquí picogramos sobre mililitro del lado izquierdo y en la sección de tiempo que son por horas, como T1, T2 y T3. Midieron los biomarcadores de inflamación. Interleucina 6. Aquellos que se les dio placebo tuvieron un pico alto de liberación de interleucina 6 aproximadamente entre la segunda y tercera hora del ejercicio. Aquellos que recibieron la suplementación, el pico estuvo totalmente aplanado y tuvieron una mejor reparación de esas fibras. De igual manera, con respecto de la proteína C reactiva, aquellos que recibieron placebo tuvieron un pico en la tercera hora y aquellos que recibieron la suplementación tuvieron un decremento de la producción de esta proteína C reactiva. A lo que quiero llegar es que a mayor inflamación en estos casos, en un estímulo deportivo, en un músculo, tenemos mayor riesgo de lesión y debemos de evaluar todo lo que tenemos a la mano, cualquier variable, para poder buscar una solución y tener un mejor resultado con este tipo de pacientes. Esta es una gráfica que muestro de una prueba que existía en México, donde se trabajó junto con el Comité Olímpico para ver cuál sería el resultado, si se entrenaba a todos de una manera similar o le daban un tratamiento individual a cada persona. Entonces, para evaluar el riesgo de lesión, pues usaron el gen de la actinina, también usaron el gel del colágeno, que ahorita vamos a hablar más adelante, y aquí, por ejemplo, este paciente tiene un sistema, reportan que su riesgo de lesión es alta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos del lado derecho de la gráfica, tiene activado el gen transformante 5, tiene activado el gen del colágeno tipo 1, el del tipo 5, el receptor de interleucina 6, tiene 2 puntos ahí para los alelos de producción de proteína C reactiva. Entonces, de 7 genes que se están evaluando, perdón, de 8, 5 están presentes. Eso me refiere que tiene un riesgo alto. Si estuvieran presentes los 8, tendría muy alto. Y así sucesivamente. De esto depende el tipo de entrenamiento y el tipo de reposo que se le va a dar al paciente. Con respecto a esta variable del factor 5 de crecimiento y Sin audio. diferenciación. ¿Perdón? Ahí volviste. Ahí volviste. Te quedaste sin la última parte de audio, pero ya regresaste. Ya regresé. Bueno, la gráfica anterior era de evaluar este tipo de genes, ¿no? Tenemos el factor 5 de crecimiento y diferenciación. Los alelos vienen del C al T. Aquí tenemos que el alelo T tiene una doble susceptibilidad de sufrir tendinosis aquiliana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se produce un exceso de proinflamación y eso de tener proteínas proinflamatorias en exceso traduce también en producción excesiva de colágeno. Y si tenemos mucho colágeno en una estructura que debe ser un poco flexible, va a haber una ruptura, un desgarro. Eso se evaluó en el 2010 y desde ahí la biotecnología ha estado muy presente. De igual manera, se hizo un estudio de metaanálisis en el por qué hubo muchas lesiones en cuestiones de gonartrosis. Esto fue en el ejército chino. Compararon de por qué la lesión del menisco en pacientes asiáticos comparado con caucásicos y el IMC estaba excelente. Tenían las condiciones atléticas para no tener reportes de este tipo de lesiones, pero al hacer lo que viene siendo también ejercicios excéntricos, se empiezan a liberar mucha proliferación de proteínas proinflamatorias, por lo que ya empiezan a tomar en cuenta el uso o evaluación de los SNPs. Y esto, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque de igual manera ustedes cuando hacen una cirugía, no importa que sea el mismo grado de lesión, la misma técnica quirúrgica, no podemos esperar la misma evolución del paciente. Tiene que ser una atención personalizada. A futuro ya va a haber, de hecho en México se están haciendo cursos que se llama medicina de precisión. Más adelante les va a llegar a ustedes. ¿A qué se refiere esto? De que el paciente, antes de tocarlo, hay que tener todas las pruebas genéticas con marcadores de algunas patologías que son más comunes para saber qué tratamiento vamos a seguir. Con respecto, siguiendo con estos biomarcadores, respecto al colágeno tipo 1, ¿qué va a pasar con este cuando tenemos una alteración? Vamos a tener de igual manera polimorfismos del G, GT, que es el mixto, y el T, que es el que tiene un menor porcentaje en los sujetos de estudio. El genotipo T se está representado muy bajo y esto quiere decir que tenemos un factor de protección respecto al genotipo GG. ¿Esto qué va a decir? Que vamos a tener mayor riesgo de lesión cuando estemos teniendo este tipo de polimorfismos. Con respecto al colágeno tipo 5,
vamos a encontrar de igual manera los polimorfismos doble C, el combinado que es el T y el T, donde este genotipo con doble C tiene riesgo menor de desarrollar tendinitis. O sea, lo que nos dice que cuando está presente este polimorfismo en tendinitis aquiliana, el paciente tiene menor riesgo de producir esta lesión con respecto al que tiene el genotipo doble T. Por lo tanto, ¿en qué me va a servir esto? También va a servir este estudio para tener una influencia sobre el arco de movilidad de los pacientes. Los que son homocigotos doble T muestran menor arco de movilidad. Esto lo reportan en el 2011. De igual manera, el genotipo doble C tiene una mayor capacidad de elongación con respecto a los doble T. Esto se fue en el 2013. Y hay una correlación con la capacidad de resistencia aeróbica con los genotipos doble T. Los pacientes que fueron sometidos a las pruebas físicas tuvieron una carrera de 56 kilómetros significativamente más rápidas que los genotipos TC y CC. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué corrieron más rápido? Porque sentían menor molestia durante el proceso de ejercicio, por los impactos articulares, etcétera. Todo ese desgaste. Con respecto a los efectos del genotipo, ¿cómo me pueden orientar para tener un buen éxito? Se me olvidó mencionarles. Para la medicina regenerativa, no todos son candidatos a recibir los tratamientos. No todos, de igual manera, están capacitados para aplicarla. Necesitamos tener certificaciones y el paciente debe de cumplir con criterios de inclusión. En lo particular, yo hice un trabajo de posgrado donde el objetivo es hacer medicina preventiva. ¿Hasta dónde poder trabajar? Llámese, mi trabajo fue gonartrosis de rodilla. El objetivo fue trabajar en grado de Kellgren-Lawrence radiográfico hasta grado 2. Ya grado 3 tenemos muchas complicaciones para tener reparación de tejido. Se puede hacer con una inclusión de otras terapias de las cuales voy a hablar más adelante, pero específicamente puedo tener éxito hasta grado 2. Si tomo un grado 1, va a salir maravillosamente adelante con el tratamiento. En este caso fueron factores de crecimiento. Ya si evalué los genes, ¿cómo me sirve esto? Si tengo un paciente que tiene un riesgo de lesión alto, ¿qué voy a hacer con ellos? Vamos a tener que realizar ejercicios de prehabilitación. ¿A qué me refiero con esto? Diferentes tipos de calistenia, diferentes tipos de actividad física, etcétera, tomando en cuenta para preparar esas estructuras a su desarrollo de ejercicio y tener mejor éxito. Cuando tengo un riesgo medio, ¿cuándo se implementan los ejercicios? Se hacen cuando empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, vamos a hacer programas de entrenamiento intenso poco a poco, verificar en dónde o en qué punto, qué tipo de ejercicio el paciente nos reporta una molestia. Cuando tengo riesgo bajo, realmente vamos a hacer una prevención. Vamos a implementar ejercicios antes o cuando empiezan a instalarse los síntomas. Esto va a ayudar a que yo tenga un éxito. Pero, ¿cómo puedo ayudar a la hora de implementarlo a todos los pacientes dentro de un equipo? La respuesta es, tengo que verlos de una manera individual, hacerle las pruebas y los que sean con tolerancia a la resistencia, lo vamos a poner en un grupo, a los que sean tolerantes a la potencia en otro grupo. Y se tienen que instalar los ejercicios acorde al resultado que ustedes busquen. Este es un ejemplo de una prueba que se le hizo a un amigo mío, que es luchador de jiu-jitsu brasileño, él es cinta negra. Entonces, él nos reportaba su estudio genético que tiene, lo podemos ver en la parte de arriba, en el triángulo que está empujando el muñequito, tenemos una respuesta a la potencia de un 20% y una respuesta a la resistencia en un 80%. De igual manera tenemos una respuesta del VO2 media y tenemos también riesgo de lesiones medio y una recuperación rápida. Esto de recuperación es muy importante, de aquí determinan muchas cosas. Hay equipos en donde los pueden entrenar 2 veces al día. Los pacientes que tengan recuperación rápida lo van a hacer sin problemas. Los pacientes que tengan recuperación lenta van a sufrir los estragos de los ejercicios y van a empezar a tener lesiones porque las fibras musculares no alcanzan a tener una buena reparación, no tenemos buena suplementación y eso en que se va a traducir en una ruptura de esa fibra. De igual manera, los suplementos se podían evaluar. No quiero aunar mucho en este tipo de cuestiones, pero quería que vieran la importancia que es, por ejemplo, la necesidad de la vitamina D. ¿Para qué? Para poder tener una estructura ósea fuerte, para que el calcio pueda ser absorbido. Es un ejemplo, por así decirlo. De igual manera, la necesidad de tomar o consumir antioxidantes. ¿Qué pasa con un radical libre? El radical libre lo que hace, me va a hacer una oxidación de la membrana celular. Si esto pasa, va a haber destrucción.
se liberan más radicales libres y productos de reacciones de oxígeno que van a seguir haciendo acidificación y destrucción celular. Esta es la gráfica que les quería mostrar con respecto a los resultados que obtuvimos de la 20% de resistencia a la potencia y del 80% a la resistencia. ¿En qué se basa el estudio? Con respecto a la potencia, tenemos aquí lo que vienen siendo 8 genes a evaluar, pero como nada más tenemos presente un gen, aquí lo tenemos con un asterisco, este respecto del receptor del angiotensinógeno, pues nos da un porcentaje bajo con respecto a los ejercicios de potencia, porque me falta también que estén ahí otros receptores que no se encontraron. Con respecto a la resistencia, pues tenemos mejor estímulo y tenemos ahí presencia de estos alelos, desde los genes de colágeno, desde los productores de proteína C reactiva, de angiotensinógeno, factores de crecimiento, etcétera. Todos esos evalúan con un test genético y los científicos empezaban a dar los resultados acorde a cada atleta que se le realizó. ¿Por qué tomamos mucho en cuenta los suplementos para una recuperación? Como les dije, con respecto en la biología celular, la célula necesita de ciertas moléculas para tener un metabolismo activo. Aquel paciente que no tiene esta suplementación, que tiene exceso de trabajo, se va a traducir en un estrés, no solamente un estrés que va a ser psíquico, va a ser fisiológico y se va a traducir en destrucción de tejido. De igual manera, ustedes saben que la prueba más común es la de creatinina fosfoquinasa. Pueden hacerle una toma de muestra de sangre a alguien que corrió un maratón sin haber tenido suplementación con barras energéticas, hidratación, etcétera, con otro que sí lo hizo y va a estar la creatinina fosfoquinasa diferente en cada uno de estos pacientes. Por lo tanto, ¿qué nos recomiendan tomar? Desde la vitamina E, betacarotenos, vitamina C, etcétera. Estas titulaciones que están aquí se dan dependiendo del tipo de reparación tisular que se reportó. Nada más quise poner un ejemplo, pero quería que vieran que son totalmente necesarios. Ahora vamos a llegar al tema que nos incumbe, que es la aplicación de terapia celular. Es muy diferente hablar de una aplicación con células madre que una aplicación con terapia celular. En ese caso, es lo que hacemos en México, en nuestro instituto. Hacemos aplicación de terapia celular, porque no ocupo toda la biotecnología, porque es muy tedioso, y la FDA dice que mientras menos se manipule una célula es la ideal para implantarla, por eso es que no lo realizamos. Aparte, por las cuestiones tecnológicas, son muy caras implementar ese tipo de cuestiones de aparatología que me haga la discriminación. Por ejemplo, si quiero poner pura CD34, se puede hacer por plasmaféresis, etcétera, las infiltramos. Si quiero poner mesenquimales exclusivas de vascular endotelial, etcétera. Es una aplicación de muchas células porque también van macrófagos, van leucocitos y por eso le llamamos terapia celular. ¿Cómo se aplica la terapia celular? En este caso debe ser, lo ideal fuera que sea ecoguiado. Yo trabajo en lo particular con un radiólogo que ve a mis pacientes, me dice el sitio de aplicación y es por eso que tenemos éxito. Nunca trabajar a ciegas. Esta, le repito, la terapia no es para cualquier paciente y tampoco la puede aplicar cualquier médico. Debe estar entrenado, que sepa cómo manipular el tejido y sepa qué puede estar o qué va a esperar. De igual manera, tenemos que hacer un estímulo bioactivador para la regeneración del tejido. A grandes rasgos, ¿cuál va a ser mi estímulo bioactivador? Puede ser desde suplementos, puede ser ondas de choque, mil cosas que podemos utilizar. Quiero hablarles de una terapia que es prácticamente un estímulo hacia el tejido, que es la proloterapia. Tal vez muchos la conocen, otros no la conocerán. Es una aplicación que lleva más de 50 años de estarse aplicando. Se originó en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? Rehabilitar una estructura incompetente, ya sea un tendón o ligamento. ¿Cómo? Irritándola, induciendo así la proliferación de células nuevas. Porque dicen, pero ¿cómo haces esto? Yo nada más meto una sustancia irritante, el sistema inmune se encarga de hacer el estímulo y los factores de crecimiento terminan de ser el estímulo. Ustedes lo sabrán. En cuestiones de dolor, una articulación inestable es lo que genera dolor debido a mil cosas. Liberación ya sea de proteínas proinflamatorias, fricción, etc. La proloterapia se conoce como la medicina más potente contra el dolor en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estabiliza una articulación. El término proloterapia fue usado por primera vez por el doctor George Hackett en 1950. Y la frase que él tenía, que es muy importante, a mí me gusta mucho, dice, una articulación es solamente tan fuerte como el más débil de sus ligamentos. Por lo tanto, hay que trabajar en esos ligamentos que están elongados, que me están
dando una inestabilidad y vamos a tener muy buen resultado. ¿Cuál es el proceso de reparación de estos ligamentos? Aproximadamente 6 semanas. ¿Por qué 6 semanas? Porque es el tiempo que tarda el cuerpo en producir nuevas fibras de colágeno, porque no solamente es producirlas, tiene que haber primero la degradación de las fibras desorganizadas y que ya están viejas o lesionadas. Después de que pasa esto, ya el tenocito y el ligamentocito empiezan a generar nuevo colágeno. Aquí tenemos una imagen que quise poner de un journal de proloterapia, donde encontramos que una radiografía, encontramos que la parte medial interna tiene está inestable, por lo tanto hay fricción, ya tenemos una lesión en el hueso. Se aplicó proloterapia en todos los ligamentos, colateral interno, colateral externo, etcétera, y a raíz de 6 semanas hubo una mejoría. No es un cambio mágico, pero podemos ver en la imagen de la derecha cómo se recupera un poco la abertura de la articulación. No es gracias solamente a una sola inyección, se tiene que llevar también rehabilitación. Hay que estimular toda la musculatura para poder liberar proteínas antiinflamatorias y que me eviten que se haga más catabolismo. El catabolismo va a destruir todo ese tejido y se ve mucho con respecto a la osteoartritis. Son proteínas que me van a generar destrucción o reparación. ¿Eso de qué depende? Del estímulo que yo le dé. De igual manera, con respecto a la condromalacia, un paciente que una radiografía axial que tenemos arriba tenía ahí muy marcada la desviación de la rótula hacia afuera, posterior a la proloterapia se empezó a corregir. Pero no solamente, le repito, no es inyectar al paciente una sustancia proliferante, es mandarlo a rehabilitación para que pueda cambiar todas las cuestiones ahí bioquímicas y estructurales y tener buen resultado. Fueron 4 años de buen resultado y del 2002 al 2006 el cambio pues es muy notorio. Así tenemos varios pacientes en el colegio. El objetivo aquí que tenemos nosotros como colegio es tener un paciente, atenderlo y ver su evolución, porque eso es lo importante. Tomar estudios de imagen, de laboratorio, etcétera, para poder comprobar con ciencia todo lo que estamos haciendo. Ahora quiero hablar otro tipo de terapia celular, que es la aplicación de factores de crecimiento, plaquetas, leucocitos, que es lo que viene dentro de la muestra. Es muy famosa y genera mucha controversia. Tiene diferentes tipos de aplicaciones clínicas. Las que más se han estudiado son las cuestiones en medicina deportiva para regenerar partes blandas, desde lesiones musculares, tendinosas, cualquier trastorno degenerativo como artrosis, condropatías o problemas de cicatrización. Llevan más de 10 años en estudios. Hay muy buenos estudios. Van a ver artículos que ustedes pueden leer que dicen no encontramos evidencia significativa, pero ¿de qué depende de eso? De la técnica y del criterio de inclusión de los pacientes. Les repito, todo depende también de los genes. Y también se indica para cualquier patología donde queramos regenerar cualquier parte blanda. ¿Qué es el éxito de este tratamiento? No son las plaquetas solamente, no son los leucocitos como muchos lo manejan, es la liberación de unas proteínas que se llaman factores de crecimiento. ¿Cuál es su función? Su trabajo es igual que las hormonas, estimular al igual que los neurotransmisores. Van a desempeñar algo muy importante que es la comunicación celular. ¿Para qué hay comunicación celular? Para que las células adyacentes a la lesión empiecen a liberar factores de crecimiento. De igual manera, estimulemos la proliferación celular como regulando el ciclo celular. De igual manera, estimular mitosis, también podemos mantener la supervivencia de la célula, estimulamos su migración, diferenciación y si la célula ya no tiene los telómeros suficientes, la vamos a mandar a apoptosis. ¿Eso quién lo decide? El núcleo celular. Quise poner un estudio español muy importante, de hecho es una revista de hematología, donde empezaron a estudiar por qué tienen el éxito este tipo de aplicaciones. Y les quise poner específicamente porque es lo que más lata da las lesiones de tendón y de ligamento. Por lo tanto, en tendinitis del codo, las infiltraciones de PRP contra corticosteroides tuvieron mejor resultado. Hubo un 79% de buenos resultados con plasma comparado con 51% de corticosteroides. Algo que comparó el doctor Peerbooms en Holanda fue que cuando infiltran corticosteroides de manera intraarticular, lo que pasa es que se va a cristalizar. Y esos microcristales van a alterar lo que viene siendo la matriz extracelular. Y cuando el paciente tiene movimiento, imagínense los microcristales, van a empezar a hacer destrucción de esa matriz extracelular. De igual manera, se ha usado mucho en epicondilitis. ¿Qué encontraron? Un aumento en angiogénesis, se acelera la cicatrización, tenemos mejor calidad histológica. De igual manera, cuando se infiltra plasma rico en plaquetas contra corticosteroides, este fue otro estudio de Coombs, encontró beneficios a largo plazo.
Se evaluaron de 12 a 24 meses y los pacientes con plasma tuvieron mejoría hasta más de 24 meses comparado con corticosteroides. Yo tengo muchos pacientes de fascitis plantar. ¿Con qué los trato? Con PRP. ¿Y qué me ha resultado? Mucha mejoría, tanto de remodelación del tejido conectivo y para controlar el dolor. Pero les repito, es un trabajo integral, desde dieta, ejercicio, etcétera, mil cosas, no es algo mágico. De ahí radica el resultado de los estudios, porque piensan que voy a aplicar plasma a un paciente que tiene obesidad mórbida, una destrucción articular tremenda y quieren que se regenere, eso va a ser totalmente imposible. Por eso hay que tener ciencia en la aplicación, criterios de inclusión y de exclusión. De igual manera, con estas fascitis plantares, se evaluaron fascitis plantar con otros tratamientos, como puede ser ultrasonido, otro tipo de infiltraciones, y tuvo un mejor tratamiento para evitar recaídas. En cirugías de ligamentos cruzados anteriores, hubo un 27% más rápido en el retorno de actividades deportivas con respecto a los que no fueron tratados con plasma. Y en otro estudio, donde les repito que depende mucho el criterio de inclusión para poder determinar el éxito, nos reporta que no hay un buen resultado. Se sesga esta información. Si uno tiene bien los controles de ver el paciente, evaluar primero cómo es la historia clínica, la genética, la ocupación, etcétera, para poder determinar si le vamos a aplicar plasma o no. Lo que pasa con este tipo de tratamientos es que lo apliquen a ciegas. Mucha gente se lo aplica a todos, ni siquiera evalúa si es beneficioso o es contraproducente. Eso es lo que queremos evitar y ese es el trabajo de nuestro instituto. Por eso, cuando el doctor Paul me platicó de lo que estaba haciendo en Ecuador, me agradó bastante. El objetivo es transmitir la ciencia y capacitar a los médicos para evitar generar iatrogenias. Esta es la importancia. Con respecto a lesiones musculares, yo he tenido muchos pacientes donde la evolución dolorosa en 7 días es maravillosa. ¿Por qué se quita el dolor cuando pongo el plasma rico en plaquetas? Porque la plaqueta libera dopamina y serotonina. Por lo tanto, yo quito el uso de AINES, no bloqueo la vida de las prostaglandinas y tengo una mejor reparación con la inflamación. Va a estar modulada también por los otros miocitos. Depende mucho también de la inmovilización. Por lo general depende del grado. Un grado 1 es lo que más trato. Los demás ya es referencia a ortopedista para que determine cuál va a ser el manejo, pero siempre se maneja con plasma. Y tengo la satisfacción de tener muchos alumnos que son ortopedistas, que compartimos los conocimientos y hemos visto buena evolución con los pacientes. Cabe una duda, y esto lo aprendí a lo largo de la práctica clínica, de igual manera en el posgrado. Muchos autores dicen, tienes que activar el plasma con gluconato. Bueno, en México es gluconato, es lo único que tiene permiso por la entidad sanitaria que es COFEPRIS. El cloruro no está permitido. En ustedes me parece que el cloruro de calcio está permitido. ¿Cuál es la diferencia? El cloruro tiene 3 veces más equivalentes de calcio que el gluconato. ¿Cuál es el objetivo de este? Reventar la plaqueta, degranularla para que libere más factores de crecimiento. Pero cuando yo inyecto este gluconato en un músculo, ¿qué estímulo genero? Voy a estimular exceso de fibrinógeno a fibrina y eso se traduce en fibrosis. Está comprobado por vía de ultrasonografía. La reportan como una línea alba después de la infiltración del plasma. Ahora bien, yo como trabajé en el posgrado para activar la degranulación plaquetaria, yo lo hice con cambios de temperatura. Las llevé a menos 80 grados centígrados y luego las ponía a 36 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo tengo en un medio, en este caso fue solución salina, la congelo, se cristaliza. Entonces, esos cristales lo que hacen es reventar o cortar la plaqueta para cuando yo las pongo a temperatura ambiente, se liberen estas proteínas. Las proteínas no se destruyen, solo se destruyen las células. ¿Cuál es la parte aquí tediosa de esto? Necesito instalaciones de laboratorio específicas para realizar este tipo de activaciones. No se puede hacer en cualquier lado porque no todos tienen un refrigerador de cultivo celular al alcance. ¿Cómo es que yo garantizo la activación del plasma aplicándolo en vivo? Muy sencillo. Tenemos colágeno tipo 1 y tipo 3 en casi todas las partes del tejido muscular, tendinoso, ligamentario, etc. Una vez que ustedes meten la jeringuilla con el plasma sin activar, lo infiltran, van a estimular la liberación paulatina poco a poco con el estímulo del colágeno. No hay necesidad de agregar gluconato, de agregar trombina, que la trombina se prohibió por la FDA porque genera anafilaxia. Nada hay que agregar. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que no tengo ningún inconveniente. No tengo que realizar pruebas de alergia. Cuando yo aplico trombina, nunca lo he aplicado en lo personal, pero si se aplicaría trombina,
tengo que hacer una prueba de alergia al paciente previa a infiltrarlo, porque me puede dar una reacción anafiláctica. Llegando al tema que genera mucha controversia y mucha cuestión de atracción hacia los médicos. ¿Por qué? Hay mucho médico que hace charlatanería, tratamientos milagros, es lo que queremos quitar, porque saca mucho dinero de esto. La FDA regula las células madre de la siguiente manera. Tiene ciertos estudios aprobados. ¿Cuáles son estos? Todas las células que sean derivadas de la cuestión hematopoyética, pero solamente para su aplicación, que va a estar limitada en estructuras del sistema hematopoyético, llámese un trasplante de médula ósea para cáncer, cualquier tipo de patología que requiera este tipo de tratamientos. También permite el uso de células de cordón umbilical, pero no cualquiera puede manipular estas células. Deben de ser laboratorios que estén totalmente aprobados. Y eso es lo que tiene uno que batallar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchos médicos dicen, te vendo unas células madres suizas para que las puedas infiltrar. Pero aquí viene la cuestión, somos médicos y hay que recordar la parte molecular del sistema inmune. Yo no puedo poner una célula diferenciada porque ya tiene carga de defensa en la membrana y mi sistema inmune la va a reconocer. Tenemos el sistema mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, la van a destruir, va a haber rechazos. De hecho, hasta en el implante de órganos vamos a encontrar ese tipo de cuestiones. Porque tiene que haber una compatibilidad mínimo de 25% para que pueda existir un trasplante de órganos y el paciente tiene que estar siempre inmunocomprometido, si no va a haber un rechazo y destrucción. ¿Cuál es la preocupación de seguridad de la FDA y de cualquier instancia sanitaria en el mundo? Es no permitir la aplicación cuando no tengamos evidencia científica de los resultados. Afortunadamente, en traumatología y ortopedia hay mucha evidencia científica. Vamos a evitar los tratamientos milagro. Como les dije, hay criterios de inclusión y de exclusión. De igual manera, a pesar de que son patologías ortopédicas, no todos los pacientes son candidatos. Debemos de ser sinceros con el paciente para hacer el tratamiento. Otra que es muy importante, contaminación por exceso de manipulación. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay laboratorios que hacen la venta de células halogénicas. ¿Qué hace esto? Hay que tener una técnica de extracción. La más importante, criopreservación, se les agrega un medicamento que es dimetilsulfóxido. Y la FDA dice, tiene que estar libre de dimetilsulfóxido la célula para que la puedas administrar. Hasta el momento no hay una técnica o algún aparato que permita quitar al 100% el dimetilsulfóxido. Por lo tanto, la FDA dice, ya no la puedes usar. De igual manera, poner malas aplicaciones que pongan en peligro al paciente. Hubo un caso de un paciente en Estados Unidos hace 2 años que le inyectaron células mesenquimales en el ojo. ¿Qué querían tratar? Glaucoma y desprendimiento de retina. ¿Qué pasó? El paciente perdió el ojo. ¿Por qué perdió el ojo? Porque no siguieron las instancias médicas. Recuerden, el ojo es uno de los órganos que son inmunoprivilegiados. No sé por qué se llaman inmunoprivilegiados si están escasos del sistema inmune. Por lo tanto, metieron células que ya tenían una diferenciación y había una carga de defensa, empezaron a destruir el tejido. Por lo tanto, el paciente perdió la vista. ¿En qué se traduce todo esto? Que debemos de hacer las cosas con ciencia, debemos de hacer las cosas bien, debemos de estar capacitados, seguir muchas normas para tener la seguridad de su aplicación. Y hablando un poco de esto, nada más de manera sencilla quería poner los tipos de células y cómo las vamos a caracterizar. Vamos a tener células totipotentes. Estas se usaron mucho en los bancos de fertilidad, pero se prohibieron los experimentos debido a las cuestiones religiosas y también de cuestiones de bioética. ¿Qué hacen estas células? Pues son capaces de formar un humano, de igual manera placenta y membranas extraembrionarias. ¿Dónde se encuentran o qué tipo de célula va a ser un cigoto? Están otras células también que son las pluripotentes. Esas se extraen de la masa celular interna de un blastocisto. De igual manera tienen muchas regulaciones. ¿Dónde se ocupan? En experimentos preclínicos para el uso de fármacos, para ingeniería de tejidos, etc. Nosotros usamos en el implante para patologías ortopédicas las multipotentes. ¿Por qué? Porque ya vienen de una célula, una capa germinativa, de la matriz extracelular, tiene del sistema mesenquimal, tiene un potencial restringido a un solo tipo celular. Por ejemplo, si voy a ocupar un mioblasto, se va a diferenciar a un miocito, o sea, no hay pierde, no se va a diferenciar a otra manera. Y hay otras células que llevan mucho boom, que tienen desde hace más de 20 años. De hecho, el doctor Yamanaka, un asiático que fue uno de los primeros en hacer clonaciones de ratones,
él lo que hizo en laboratorio es programar las células para hacerlas pluripotentes toda su vida. ¿Cómo lo hace? Así como ahorita está muy de moda el COVID, se ocupa en laboratorio un virus, un lentivirus, que es el Symbian 40. A ese virus ustedes le agregan el gen que quieren ponerle al núcleo de la célula para ya sea alargar los telómeros, detener, no sé, el envejecimiento, infectan con el virus la célula, este virus se va al núcleo y ahí es donde hace el intercambio de información. Por lo tanto, solamente están permitidas para estudios de laboratorio y son muy complejas. En conclusión, ¿cuáles vamos a aplicar nosotros? Las multipotentes. Y de aquí viene otra pregunta muy importante. ¿Vamos a ocupar células de banco o células autólogas? Por cuestiones de seguridad, lo ideal sería que fueran autólogas, pero tienen las técnicas que son específicas para aplicarlas. Es un poco tardado, a diferencia de las células de banco que ya vienen en un vial, se prepara el vial y se puede infiltrar. Pero aquí tenemos que contestarnos una pregunta. ¿Las necesito para una urgencia o para un tratamiento que ya es degenerativo? De aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Cuando son de laboratorio, tienen que llevar un proceso de expansión. ¿A qué se refiere eso? Se pone una caja de Petri, empiezan a proliferar, quitamos unas cuantas células, las ponemos en otra caja de Petri con las condiciones para su crecimiento y eso se le llama un pasaje. La confluencia, ¿cuál va a ser esta? La cantidad de células que estén en contacto, si están muy hacinadas, si están muy pegadas. Llámese un ejemplo, en la articulación del cartílago, los condrocitos no están totalmente juntos, nada más se juntan o se hacen islotes cuando ya tenemos un proceso de degradación, ya un proceso de osteoartritis, pero un cartílago sano tiene un espacio grande entre cada condrocito para que pueda tener su metabolismo y liberar los agreganos para la matriz extracelular. Por lo tanto, tiene mucho que ver esa confluencia. La otra, la oxigenación. Para que crezcan en un ambiente de laboratorio, la célula mesenquimal le gusta la hipoxia para desarrollarse, no tiene contacto con el oxígeno. ¿Qué pasa con estas cuestiones? Cuando se someten a este tipo de expansión, se van a alterar la expresión de receptores de membrana y esto de igual manera se inhiben algunas señales migratorias y de diferenciación. De igual manera, cuando los cultivos se van a extender muchas veces, hay alteraciones en la capacidad proliferativa, no se van a diferenciar bien y van a quedar totalmente atrofiados. ¿Qué requerimientos hay para que yo pueda elegir un laboratorio? Hay que tener en cuenta que ese laboratorio debe demostrar con muchos ensayos in vitro la calidad. De igual manera, el in vivo de que no tiene ningún patógeno. ¿Qué patógeno me preocuparía más? En lo que viene siendo América y Sudamérica, el micoplasma. Es una bacteria que va a ser intracelular y es muy difícil de combatirla. En el laboratorio, cuando trabajábamos con linajes celulares, debíamos de hacer primero esa verificación en microscopio que no tuviera la infección con micoplasma. Si había la infección, había que tirar a la basura todo el proyecto. Se debe de tener muchas cuestiones ahí sanitarias para evitar ese tipo de problemas. De igual manera, el laboratorio nos tiene que demostrar que esta célula tiene una buena diferenciación, que no va a ser, por así decirlo, cáncer, y también que tenga estabilidad genética, que cumpla los estudios de toxicología y, como les dije, de tumorigenicidad que estén totalmente abolidos. Ahora, ¿qué pasa o qué riesgos encuentro para los cultivos celulares? En este caso, los que están mejor estudiados son los de cordón umbilical. En México van a trabajar con otras células que vienen siendo derivadas de lo que viene siendo la menstruación. Se van a tomar ahí con pacientes que van a donarlas, pero los que tienen mejores estudios son los de cordón umbilical. Va a haber senescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula ya no se va a dividir. Va a estar ahí sin capacidad de división, su metabolismo va a estar lento. De igual manera, la actividad de la telomerasa va a estar disminuida, por lo tanto, tengo telómeros acortados. ¿Para qué me sirven estos telómeros? Pues para la recombinación genética y la división celular. De igual manera, tengo aneuploidía, puede ser un exceso de genes o una restricción de genes. Por lo general, nosotros tenemos 23 pares de genes. Por lo tanto, debemos de tener 46 cromosomas. Puede que aquí encontremos 47, 45, 1000 cosas. La cuestión más importante, el alto costo por conservación, manipulación en laboratorio, comparado con la terapia autóloga. Son los criterios que debemos de tomar en cuenta para la aplicación. Por lo siguiente, vamos a hablar un poquito de la aplicación de la fracción estromal vascular, que es una de las mejores técnicas debido a la cantidad de células que va a contener. Vamos aquí a aclarar algo. Las células madres que vienen de origen hematopoyético van a dar origen a todas las células sanguíneas. Estas se van a aislar y se van a diferenciar
perdón, se van a identificar acorde a sus marcadores celulares de membrana. Pueden ser CD34 y CD133. Mientras que estas mesenquimales del tejido graso son precursores de células de tejidos que no son hematopoyéticos, como son condrocitos, que son los que nos interesan, miocitos, adipocitos, fibroblastos, etc. Se pueden aislar y se pueden expandir en medios de cultivo debido a que tienen una gran propiedad de adhesión y proliferación celular clonal e in vitro. ¿Qué voy a encontrar en ese tejido graso? Voy a encontrar adipocitos y, lo que me interesa más, la fracción estromal vascular. ¿En qué divido esta fracción estromal vascular? Primero, en el estroma voy a encontrar fibroblastos, adipoblastos y macrófagos. Y en la fracción vascular voy a encontrar células endoteliales que van a estar pegadas en los músculos de la pared, que son los pericitos. Bien dice Diego Correa que todas las células mesenquimales son pericitos, pero no todos los pericitos son células madre. ¿Por qué? Ya deben de cumplir cierta función dentro del organismo. De igual manera encuentro células derivadas de sangre CD45 positivas, células mesenquimales derivadas de grasa, encuentro CD31 negativas, CD34 positivas y CD45. ¿Qué ventajas tengo cuando trabajamos o extraemos células derivadas de la grasa? Primero voy a encontrar gran número de células mesenquimales comparadas con otros recursos, como puede ser la médula ósea. Por 100 centímetros cúbicos de grasa en la médula, por 100 centímetros cúbicos de extracción de médula ósea, tengo de 10.000 a 100.000 células. De sangre periférica tengo de 1.000 a 10.000 aproximadamente, y de la manipulación del tejido graso tengo más de 50 millones de células. La ventaja es que es muy fácil su extracción, y esta es una imagen que me gusta. Ahí tienen en la derecha los pericitos pintados de color rosa. Ese es un vaso donde se encuentran. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Vamos a extraer estos pericitos. ¿Cómo los vamos a separar? Ya sea por medio mecánico o por medio enzimático. Les quise poner esta imagen porque aquí nos habla de cómo se van a diferenciar estas células mesenquimales. Aquí tenemos los pericitos. Pueden dar origen a hueso, a cartílago, a músculo, a médula ósea, tendón, ligamento, tejido adiposo y tejido conectivo. Y aquí faltaron el cardiomiocito y la neurona. Pero esto es lo que me garantiza que no van a formar un individuo totalmente entero, no forman placenta, y gracias a esto tienen bajo riesgo de producir tumores. Esta es una imagen del laboratorio pequeño que tenemos en el instituto. Cuando se manipula el tejido graso donde se hace la preparación, siempre debe de ser en campana de flujo laminar. ¿Para qué? Para evitar cualquier contaminación con algún patógeno. Ahí podemos ver el trabajo de los alumnos. Se toma el pellet, se aspira y se procede a aplicar de manera in situ. Esa es una técnica abierta. Existen kits, pero son muy caros, como tenemos sistema Harvest, que tiene que ser directamente por técnica de liposucción. Va conectado el Harvest, lo que viene siendo el frasco de aspiración, y de ahí se empiezan a agregar ya sea solución salina, se mete centrifugación, empieza a separarlos de manera mecánica, se aspira y se puede retornar ya sea de vía endovenosa o vía local. Pero es un sistema que requiere mucha instalación, una centrífuga especial, y es muy costoso. Les repito, las aplicaciones para este tipo de células. Tenemos mucha evidencia en la aplicación intramuscular, intraarticular, lesión tendinosa y lesión ligamentaria. Ya diferentes esas aplicaciones, hacen falta más evidencia, más estudios que se están realizando, pero tienden a ser muchas veces satanizados porque piensan que son tratamientos milagro. Diego Correa está trabajando en pacientes con diabetes tipo 1, que es autoinmune, y ha tenido muy buenos resultados. Pero ese es otro tema. Aquí lo que nos compete es el sistema osteoarticular y tenemos buen resultado. ¿De qué depende la eficacia del tratamiento? Primero, de la fuente de extracción. Algunos autores dicen, si quiero reparar hueso, pues tomo células de la médula. Ok, adelante, se puede hacer y tenemos buen resultado. Y otros dicen, si quiero reparar músculo, pues voy a tratar de sacar células de estroma vascular. Puede ser un buen resultado, pero cualquiera de las dos tiene un beneficio, solo depende de la cantidad de células. Y si van a comprar alguna célula halogénica de algún laboratorio, tienen que preguntar, disculpa, ¿este cultivo cuántos pasajes ha tenido? Lo ideal es que sean menos de 3 pasajes. Hay laboratorios que venden células hasta con 20 pasajes. ¿En qué se traduce? Que ya son células inservibles. Y de igual manera, la capacidad de atracción en la zona de lesión. No es lo mismo el éxito en una lesión
crónica que una lesión aguda. Lo ideal sería hacer la aplicación a lesión aguda, pero debido a la cuestión que genera mucha controversia, muchos médicos no la aceptan, pero lo ideal sería tener una aprobación con evidencia. La evidencia es bastante amplia. Hay muchos sitios, PubMed, PLOS ONE, etcétera, con evidencia científica. Y aquel que no quiera capacitarse nos da mucho miedo. Yo no iría con un médico que no esté capacitado respecto a lo nuevo en tratamientos y que esté certificado. De igual manera, el lugar de infiltración. ¿Cuál es la clave? Hacerlo ecoguiado sería lo ideal. No todos tienen ese equipo. En lo particular no lo tengo, pero trabajo un radiólogo que me puede marcar para que yo pueda infiltrar o trabajar en conjunto, pero debe ser ecoguiado para tener un éxito en la aplicación. Y aquí viene algo muy importante, la cantidad de infiltraciones. ¿De qué depende esto? Como hablamos en un principio, de la genética del paciente. Tengo pacientes que con una infiltración tengo un buen estímulo. Y hay pacientes que requieren 2 infiltraciones, pero no hay que hacerlo seguido. Aquí el chiste es hacerlo dosis-respuesta, no hacerlo como una cuestión monetaria, que es lo que está satanizando estos tratamientos, que son muy costosos y los aplican a ciegas, nada más quieren cobrar. Es lo que queremos evitar nosotros. Y por último, predisposición genética del paciente. Si tengo un paciente que tiene alterado desde familia el colágeno tipo 2, pues por más que le haga 1000 tratamientos, la genética es muy, muy importante. Tengo que hablar con él, decirle, es un tratamiento que va a ayudar a modular la respuesta, pero hay que estarlo aplicando mínimo cada año. O sea, la historia clínica es muy, muy importante. Con respecto a los bioactivadores, porque repito, hay que hacer un tratamiento integral, nutrición, rehabilitación, cirugía, aplicación, etcétera, viene aquí un medicamento que es la cocarboxilasa al 4%, o bien el pirofosfato de tiamina. Este me sirve o lo puedo yo considerar como una molécula macroérgica. ¿Qué quiere decir esto? Es una molécula que utiliza ATP. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué célula no utiliza el ATP para funcionar? La respuesta es todas lo necesitan, por lo tanto es necesario darles esta energía para que tengan su metabolismo, división, proliferación, diferenciación, etcétera. Y de igual manera se ocupa en patologías donde la tiamina esté abolida, pero en cualquier individuo o tejido que requiera energía se debe de ocupar. Este diagrama de la isquemia me gusta ponerlos porque de la isquemia viene algo que es la adhesión celular. Llámese, en cualquier desgarro va a haber hipoxia. Si hay la hipoxia es muy prolongada, ¿qué va a pasar? Y una vez que se depletan el oxígeno, se depleta la producción de ATP, la célula va a empezar a liberar calcio citosólico. Una vez que se libera el calcio citosólico, empieza a haber degradación de fosfolípidos. Se degradan fosfolípidos y ¿qué pasa? ¿Dónde están los fosfolípidos? En la membrana. Hay un daño de membrana y por lo tanto un daño celular. Podemos decir que ya tenemos un daño en el tejido, una necrosis. De igual manera, se activan proteasas y se daña el citoesqueleto. Una vez que pasa esto, se liberan todas las especies reactivas de oxígeno que son radicales libres y vuelven a hacer una lipoxidación, una destrucción celular. Cuando aplicamos nosotros en una lesión de este tipo aguda, si aplicamos el pirofosfato de tiamina o la cocarboxilasa, nos quedamos en depresión de oxígeno y cuando se empieza a depletar la ATP, lo infiltramos y detenemos todo este círculo vicioso. ¿Cuál es la diferencia entre una tiamina normal con el pirofosfato? Que tenemos 2 moléculas de fósforo, o sea, 2 moléculas de ATP. El cuerpo ya no necesita gastar ATP para metabolizarlo. Mejor dicho, esta molécula dona ATP y aparte tiene el efecto de la tiamina. Por lo tanto, tenemos un buen resultado. ¿Cuáles son las indicaciones? En cualquier patología donde necesitemos reactivar el ciclo de Krebs. Por lo tanto, tenemos en ejemplos isquemias regionales o generales, desde un infarto, miocardio, accidente vascular cerebral, trombosis, etcétera, hasta insuficiencia hepática, cirrosis, cualquier tipo de asfixia, estado de choque, acidosis metabólica, en otras indicaciones crónicas como diabetes mellitus, secuelas, llámese pie diabético, los pacientes evolucionan bastante bien, paciente que esté con coma inducido, etcétera, acidosis metabólica, previene la demencia senil de Alzheimer, porque de igual manera, hablando de células, la neurona tiene un metabolismo muy lento. Antes se creía que no tenía división. Actualmente, desde el 2013, se han comprobado que sí tiene división, pero es muy lenta. ¿Y qué genera en cuestión molecular? Demencia senil o Alzheimer, una cuestión en la célula donde las mitocondrias no pueden ser destruidas, por lo tanto la célula tiene restos de mitocondrias inservibles y la respiración celular no se puede dar. Si le damos ATP,
puede tener un metabolismo recuperado de esa neurona y tenemos un buen resultado. Cualquier tipo de estrés, los médicos, ahorita que está de moda el COVID, el equipo de urgencias tiene mucho estrés, lo ideal sería mantenerlo con buena energía para que el sistema inmune esté al tope trabajando bien, si no, ustedes se están dando cuenta que están cayendo muchos compañeros con infecciones de COVID por estrés oxidativo, el estrés que genera la tensión, etcétera. También sirven encefalopatías por alcohol, etcétera, neuropatías en general, deficiencias de tiamina. ¿Qué indicación tengo con respecto a lo que estamos trabajando ahorita, que es patologías ortopédicas? Cualquier coadyuvante en revascularización de tejidos, ya sean mortificados o con problemas de microcirculación o que requieran colgajos. De igual manera, se aplica después de la cirugía ortopédica o puede ser previa, puede ser un día antes o durante el proceso de recuperación del paciente cuando ya esté en piso, etcétera, y tenemos muy buen resultado. Es un bioactivador para reparación celular muscular, tejido musculoesquelético, etcétera. Y en cualquier caso que se sospeche deficiencia de tiamina, cualquier proceso neurítico. El protocolo se los paso de manera sencilla porque va a generar muchas dudas. Se pone solución isotónica de preferencia salina al punto 9. En mi caso, yo ocupo la procaína. No sé, ustedes creo que no tienen por allá. Si no, se pone directa 12.5 mililitros de carboxilasa y se pasa en 2 horas y media. ¿Por qué 2 horas y media? Si la pasan rápido, produce flebitis porque tiene un pH de 2.5. Se aplica una por semana durante 10 semanas y tenemos excelentes resultados. Para concluir, les repito, la terapia celular no es para todos los pacientes. Debemos de estudiar qué casos sí y qué casos no. Y repito, no cualquier médico la debe de aplicar. Debe de tener certificaciones, entrenamientos mínimo para saber qué es lo que tiene en la mano, qué tipo de células va a infiltrar, qué resultados va a esperar. El chiste es evitar iatrogenias. Tenemos el orgullo de tener ya la cuarta generación de medicina regenerativa. Muchos de ellos son quirúrgicos, tenemos muchos ortopedistas, ginecólogos, anestesiólogos, etcétera, que buscan mejorar el dolor del paciente, la reparación de tejido, etcétera. También tenemos cursos teóricos prácticos y en, próximamente vamos a tener el 8º simposio de medicina regenerativa. Tenemos el orgullo de que el doctor Terán ha sido ponente con nosotros, el doctor Diego Correa y así muchos ponentes muy importantes. De igual manera, los ponentes dentro del diplomado es gente que tiene mucha experiencia a nivel internacional, muy buenos resultados con sus aplicaciones clínicas. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, yo les dejo aquí también, tenemos cursos de factores de crecimiento, células mesenquimales y mi correo. Ya no se los puede poner en la última diapositiva por cualquier cosa. Muchas gracias. Paul, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Diego. Pues para todos hay que hacer algunas aclaraciones. Primero que obviamente esto era traer lo más básico porque, como les decía al inicio, a los que no habían entrado, hemos tenido como 4 webinars antes sobre cosas celulares, hablamos de manglotador, después hablamos sobre ondas, hablamos sobre células madre con el profesor Leal, que le mando un abrazo grande, pero hubo un feedback de los colegas, no solamente del Ecuador, sino de otros países, que no me reclamaban, pero sí me decían, ¿por qué se fueron a lo tan específico y no hicieron como una progresión de lo que es regenerativo? Entonces, por eso pedimos a Diego que nos ayude con estas charlas y le agradezco profundamente porque has aclarado, creo que la gran mayoría de cosas y hay que, obviamente, como dar ciertos lineamientos. En nuestro país, la manipulación de células madres está prohibida desde este año. Um, hay una especie de barrera que tenemos para manipular células madre y mesenquimales, y eso es un problema porque si no justificas con un proyecto de investigación, no las puedes usar. Aquí en el país, uno de los que más hace eso es un amigo de Guayaquil, que es Carlos Chiriboga, y él está pues todo el tiempo luchando también para que esta prohibición que nos pusieron la parte gubernamental se levante. La otra cosa es que como norma en el Ecuador, y eso está normado, pero nadie lo cumple, es que existe el lineamiento de que todos estos procesos o procedimientos que uno haga de aplicación
se haga o en una cosa que se llama, le dicen los americanos, un clean room o un quirófano. Es correcto. No sé si en México hay esa regulación. De lo que yo he visto, todo se hace en un clean room, o sea, en un cuarto estéril, todo, desde la extracción, no se hace en la sala de espera, se hace dentro de una sala estéril y más aún la aplicación, con campos y con todo y con Y, desinfección de correcto. la piel y todo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante aclarar porque me están llegando algunas preguntas por interno. Y la otra cosa es que Diego ha enfatizado muchísimo esto, que uno tiene que tener toda una preparación, una certificación. Personalmente a mí la parte celular me tocó ir a hacer a algunos lados fuera del país y en habla hispana no había mucho que digamos. Entonces, cuando yo conocí a Diego, pues es el único que tiene un registro en toda la República Federal Mexicana que puede hacer eso, por lo menos es el que yo investigando he conocido. Y no hay otro modelo de educación igual, ¿sí? Tú me corregirás, Dieguito. No, Eh, sí, es correcto. entonces, por eso es que él explica también la parte básica de esto. Tenemos, me parece, un par de preguntas que las voy a leer. Uno de los grandes amigos de la ciudad de Loja, esto es al sur del Ecuador, nos dicen, ¿tienen algún estudio de activación de PRP con gluconato comparado con citrato? Tengo un libro. Ya no pude poner mi diapositiva de mi correo por cualquier duda que tengan. Con mucho gusto los puedo atender. Y el libro está Ahorita, en ahorita lo PDF. hacemos que sube. Eduardo, porfa, actívale otra vez la pantalla, pon tu correo y déjalo puesto ahí. Hay varios estudios incluso que comparan los tipos de activación del plasma. Am, Reportes del 2015 dicen que no es necesario activar, como decía Diego, que no es necesario porque el mismo hecho de inyectar sobre un tejido alterado ya genera una respuesta. Yo personalmente lo activo con luz, ¿sí? Con luz, una fotoestimulación en ciertos tipos de frecuencia lumínica, pero es para activarlo de una forma diferente al plasma. No quiero que se muera la plaqueta, quiero que la plaqueta siga activándose y generando más procesos celulares. Son formas de activar, pero realmente no existe una evidencia de que sea absolutamente necesario activarla, sino que el tipo de plasma tiene que ser orientado a lo que tú quieres. Si quieres un sistema rico en leucos, pobre en leucos, eso podría ser tema de un solo webinar. Pero yo creo que estás de acuerdo conmigo, Dieguito. Es correcto. Es mucha información para muy poco tiempo y es mucha evidencia científica que hay que Sí, no solo es mucho. exponer, sino deber debatir para que podamos llegar a Sí, un... sí. Lo cierto, y la pregunta viene muy bien al caso, es que hagas como lo hagas, si tienes los lineamientos claros de para qué vas a usar el PRP, va a servir en muchísimas cosas. Tal vez no va a regenerar, pero sí nos va a reparar tejido. Hay una pregunta de nuestro jefe de servicio del Hospital Metropolitano, el doctor Esteban Santos. Nos preguntan, si colocamos PRP en una distensión del ligamento colateral interno de la rodilla, si moviliza posterior, piensa que la inmovilización cambia el pH y altera la regeneración. Es un poco complicada la pregunta. No veo cómo una inmovilización pueda cambiar el pH. El pH para cambiarlo estamos poner algún medicamento. Eso sí, desde poner solución salina o hacer un lavado de artroscopía ya nos cambiaría el pH, pero por inmovilizar tenemos muchas enzimas buffer que se encargan de regular el potencial de hidrógeno, por lo tanto no hay problema. Lo que yo vería es ver la reparación, porque la rodilla es donde hice mi estudio de posgrado. Si usted le da un movimiento muy ligero, no le vamos a pedir que apoye, claro, está recién operado, pero nada más con que metense cuádriceps el paciente, empieza a sentir la carga del movimiento, el condrocito, le llamamos mecanosensación, y empieza a tener un estímulo, ya empieza a liberar factores de crecimiento, libera agrecanos, etcétera, y eso ayuda también a la reparación de la lesión del ligamento. Pero el cambio del pH sí no he visto que se dé o algún estudio que me condicione que la inmovilización me eleve o baje el pH. Ahí sí no tengo ningún estudio al respecto.
Sí, no hay una evidencia tan clara. Hay dos escuelas grandes, uno que lo inmovilizan y otro que no lo inmovilizan cuando uno pone en las lesiones parciales del ligamento colateral interno. El secreto ahí es ver qué tipo de lesión tiene, porque cuando nosotros medimos la calidad de resistencia del ligamento, no todos los ligamentos tienen la misma resistencia. Entonces, ¿y en dónde la pone? Si es un plano superficial, si es un plano interluminal o intersticial, o es un plano más hacia la parte interna y si es más insercional o si es más hacia la zona articular. Entonces, el volumen, la calidad del plasma van a influir más que la misma inmovilización, pero por lo general se recomienda en los primeros días dejarlo más quieta la rodilla y suspender carga, porque si uno le pone la carga, altera la presión y puede matar a las plaquetas. Hay una pregunta de Ivo Eterovic. Dice, ¿qué de los exosomas, por favor? No quisimos meter ni exosomas ni mucho cultivo celular, pero Diego, tú tienes experiencia con exosomas, yo no tengo exosomas acá, entonces son señales químicas, sí, o sea, de hecho es como el mismo factor de crecimiento podría llegar a ser un exosoma, así que no sé si tienes alguna cosa que acotar sobre los exosomas, Dieguito. No, por exosoma no tengo ninguna experiencia. He estado buscando ya encontramos algunos proveedores de exosoma, pero soy, ¿cómo le puedo decir? Soy muy quisquilloso. Prefiero ver un estímulo, ya sea con cualquier molécula bioactivadora, pero todo en sí de comunicación celular o estímulo celular, hacerlo autólogo. Porque se me olvidó aclarar un punto. El simple hecho de infiltrar la célula mesenquimal, aquí es algo que genera mucha controversia y de hecho, no sé, hay un estudio que realizó Diego Correa con el doctor Kaplan. Cuando infiltran una célula, esta célula muchas veces tiende a morirse y cuando se muere, se destruye, libera toda la información genética. Hay proteínas que son estimulantes, entonces me genera el proceso de regeneración debido a las proteínas que liberó, el sistema inmune las fagocita, se encarga de hacer las señales y tengo un buen resultado. ¿Esto cómo se comprobó? Con se le llama un radioisótopo y después se hace un PET scan para ver dónde están las células que uno implanta. ¿Y cómo se ve esto? De que empiezan a viajar muchas hacia el sitio de lesión. Pero ¿quién las lleva? La célula no tiene pies para irse corriendo al sitio de lesión. Son a veces ayudadas o quimiotraídas por sistema inmune. Y si no, estas proteínas que la célula contenía en la información, la lleva el sistema inmune innato al sitio de lesión, que es el que se genera, se encarga de reparar. Por eso el exosoma me llamó mucho la atención. Diego Correa los menciona bastante. Pero aquí hay que ser quisquillosos en ver quién los elabora, qué resultados tiene, muchas cosas. Por eso prefiero Sí, muchas veces el autólogo. sí, acá tampoco no tenemos ninguna práctica. Hay una pregunta de Héctor García. Nos dice, factores de crecimiento ozonizados. ¿Qué opina? Yo no uso el ozono porque el ozono al final del día es un desinfectante, no tiene nada que ver con medicina biológica. No sé si tienes alguna práctica o has leído algo sobre factores de crecimiento ozonizados, ¿no? La verdad, Como, como nunca he tal, visto algo así. como tal ozonizado el factor de crecimiento, no, porque es muy bueno el ozono. De hecho, tengo varios especialistas cirujanos, ortopedistas que aplican el ozono. Es muy bueno porque genera un Quita el cambio dolor, bioquímico, quita el dolor. claro. Es un cambio bioquímico muy importante. Es muy complejo explicarlo, pero yo pondría el factor de crecimiento del ozono, pero no en la misma jeringa. Tal vez primero el ozono, me espero 40 minutos y después pongo el factor de crecimiento y eso da una buena sinergia. Sí, podría Pero ser, juntos pero el ozono está diseñado básicamente no para regenerar procesos celulares, sino para quitar dolor, en términos prácticos grandes, ¿sí? Por eso no entra como en la categoría de medicina biológica. Hay una buena pregunta de un gran amigo de Guayaquil, él también hace muchas ondas de choque, es el doctor Johnny Chica, en una paciente hipotiroidea con tendinopatía rotuliana que que presentó COVID en el mes de marzo, IgM negativa al momento, ¿usted consideraría hacerle PRP en su tendón? no, no consideraría hacer PRP de ningún tipo, ninguna terapia biológica. ¿Por qué? Porque el sistema inmune influye mucho en el resultado y es un estímulo. Por lo tanto, si yo aplico un tratamiento en esa zona, voy a distraer el sistema inmune de una cuestión que es más importante, que es como viene siendo el COVID.
Y aquí viene es otro tema, pues como para otro webinar, hay muchos que son asintomáticos y lo tienen presente y reaccionan diferente. Mejor no meterse en problemas, porque al rato puede hacer lo que está dando riesgo en COVID es lo que le llamamos una tormenta de citoquinas. Si infiltra y es una tormenta de citoquinas, va a haber un problema respiratorio y puede llevar a la muerte del paciente. Por lo Sí. tanto, hay que Y no microtrombos también, y es un dolor de cabeza porque el COVID está dando mucha sintomatología articular también, y hay muy pocos reportes alrededor del mundo. Los italianos son los que recién están empezando a publicar complicaciones en la parte tendinosa, muscular, ligamentaria, vascular periférica, lechos ungueales y cosas así, que se les caen las uñas después de 3, 4 meses, pero es porque quedan microtrombos y cosas así. Entonces, eh, con COVID todavía estamos como verdes, Johnny, pero es una buena pregunta que toca tenerla en cuenta, ¿sí? No sé, en México también como están medios disparados con la, con la pandemia, estaremos pendientes a ver qué sale. Y si te llegan pacientes, pues estaremos pendientes, Dieguito. claro que ¿Qué sí, más? doctor. Dice, ¿qué experiencia tienen con aplicación de PRP en consolidación ósea? Te doy primero paso a ti, después la contesto yo. Ah, bueno, la, sobre todo hay muy buena experiencia en cuestiones de maxilofacial, porque se usa más que nada para extracciones de terceros molares, cirugía que es muy necesario, tiene muy buen resultado. Eh, también en algunas cirugías ortopédicas, pero aquí donde más se ocupa cirugía maxilofacial. Deseo la palabra, doctor. Sí, bueno, yo sí tengo bastante experiencia, pero realmente la condición para que funcione en un hueso es que el hueso metabólicamente esté sano. Niveles adecuados de vitamina D, niveles, todo metabólicamente tiene que estar sano. No te va a pegar un hueso que está enfermo, así que, y que no está bien hecho una osteosíntesis. O sea, un hueso debe cumplir por lo menos parte de las leyes de Wolf, que tienes que darle compresión, tienes que darle estabilización. Si es que no está estable, el hueso no se te va a pegar. Pongas lo que le pongas, hagas lo que hagas. Um, Normalmente los vectores de crecimiento como que se quedan un poco cortos solamente como único estímulo para un retraso de consolidación. Normalmente lo que nosotros hacemos, lo que personalmente prefiero ya con cerca de 300 pacientes, es la parte de ondas de choque focales, alta intensidad. Damos 2, 3 sesiones promedio y después, si es que veo que está faltando, podríamos hacer algún protocolo con PRP. Todo bajo, o en la última sesión de ondas, también de eso hemos hecho, ponemos plasma guiado con fluoroscopía y ahora yo lo hago todo bajo guía ecográfica y los resultados son impresionantemente buenos. Ves callo mucho más rápido, de mejor calidad, eh, pero es parte de un proceso. Sí, como decía Diego y lo recalcó muchas veces, no todos los pacientes son candidatos para ello, entonces hay que elegir bien al paciente, pero para eso estamos. Sí, hay mucha gente que sabe muchísimo de metabolismo óseo y se analiza primero por qué no pegó. Si es que hay una causa mecánica, tienes que corregirla de forma quirúrgica. Si hay una causa metabólica o endocrina, hay que corregirla desde el punto de vista clínico. Y si hay falta de un aporte nutricional o biológico, también lo puedes dar. Entonces, tienes que atacar por todo lado, como decía Diego. ¿Sí? Creo que no tengo más preguntas. Ah, no, ya me llegaron. Eh, ya le contesté a ella. El doctor Esteban Santos nos vuelve a preguntar, ¿el efecto parácrino de las células hematopoyéticas compensa la poca cantidad que se obtiene? Es una buena pregunta. Sí, sí compensa. Esos son de los estudios. A donde quería llegar, pero es ¿por qué no tiene tanto éxito por parte de la FDA y los investigadores? Es que uno pensaría, infiltro una célula y lo que va a hacer es adherirse al sitio de lesión y proliferar. Eso es totalmente falso. Muchas veces se mueren en el camino, pero como las células también producen factores de crecimiento, va a ser un estímulo al sitio de lesión. Por eso les decía, se evaluó con radioisótopos para ver cuántas realmente se quedaban en el nicho y eran muy pocas. Pero la reparación del tejido se dio. ¿Secundario a qué? A proteínas, factores de crecimiento, modificaciones en el sitio de lesión, etcétera. Pero sí el estímulo es muy, muy importante y esa es la clave. La comunicación celular con proteínas, ya sea factores de crecimiento, moléculas de adhesión, energéticas, etcétera.
De hecho, acotando un poco el tema, hay, por ejemplo, muchos estudios de hace no más de 10 años que nos dicen que, por ejemplo, poner sangre entera, o sea, sacas sangre y la pones en el epicóndilo, o la pones no en ciertos tendones, en trocánter y en epicóndilo, hasta en Kervine. El efecto biológico que puede llegar a tener eso es incluso mm, curativo y es sangre. O sea, no es ni siquiera un concentrado plaquetario, sino es el efecto que provocan el hecho mecánico y biológico de, sobre esas entesis y esos tendones. Entonces, realmente no necesariamente compensan al 100%, pero tienen un efecto. Hay una muy buena pregunta que creo que creería yo que es la última. Déjame ver. Ah, no, no, todavía. Dice, ¿existe el uso? Es una pregunta. ¿Existe el uso de marcadores celulares para determinar la efectividad del plasma, dependiendo de la manera como se prepara el plasma, para que pueda ser un producto homogéneo? Es difícil homogeneizar un plasma, pero hay clasificaciones. Sistemas ricos, sistemas pobres, sistemas ricos en leucos, sistemas pobres en leucos. Sí, entonces, no sé si tú sabes de alguna prueba o de marcadores para estandarizar, pero lo que sí sabemos es que hay como tipos de PRP, ¿sí? Y dependiendo que para qué lo vayas a usar, se usa un PRP. Por ejemplo, en hombro. En hombro no puedes poner leucos, pero ni de casualidad. Primero porque no sirve y segundo porque les duele. Eso está probadísimo. Hasta los americanos ya lo probaron y ya dejaron de pelear por eso. Pero, insisto, hay esos sistemas, pero marcadores, no sé, Diego, si es que tú sabes ya en la parte molecular, si hay algún marcador celular que nos diga que se puede, o sea, que llegue con eso a homogeneizar un tipo de plasma. Eh, para homogeneizar, como usted dice, es muy difícil, por eso tenemos problemas con el PRP. Cuando hice el posgrado, me decían mis asesores, hay que poner una dosis. Y yo les decía, no puedo poner una dosis porque aunque trabaje con animales, dependo del estrés, de hidratación, la alimentación de cada animal para hacer yo primero un conteo plaquetario. Cada uno tiene un conteo plaquetario distinto, por lo tanto, voy a tener liberación distinta de factores de crecimiento. Podemos cuantificar proteínas. Respecto a marcadores celulares, yo creo entender la pregunta de que se refiere en el tipo de la lesión, llámese un desgarro, que esa célula libere como que una proteína de atracción, tal vez podría ser, porque si no, no entiendo el por qué. Porque en mi estudio de posgrado se estaba evaluando una proteína que cuando hay una lisis celular se libera a la pared celular y eso hace una mayor quimioatracción con respecto al macrófagos, plaquetas, para que vayan a auxiliar el tejido. Pero así, por ejemplo, que tengan un marcador específico para hacer, es que no Sería tengo muy experiencia, no he difícil, visto ningún, sí, sería mucho gasto, porque un sería ejemplo, impresionantemente entre usted difícil, porque y imagínate todos entre los factores. mí es diferente, o sea, tenemos que gastar en hacer un kit de evaluación de marcadores y hacerlo individual, es terriblemente carísimo, pero lo Sí, mejor es basarse en la cuestión biológica y evolutiva, de que la sí. célula va a pedir auxilio debido a la inflamación por la destrucción y va a ser quimioatracción y va a ser reparación. Y ahí te complemento lo que tú acabas de decir. Depende mucho también del microambiente. Eso es algo que se habló mucho hace tiempo y se lo está recuperando. En donde tú pongas, depende en el tejido en el que pongas, la respuesta también es favorable o no. Si tienes un tejido con muy pocos vasos sanguíneos, la respuesta es pobre porque no va a llegar oxígeno, si es que no va a llegar nutrientes. Si es que es una zona rica, puede ser que cualquier cosa funcione. El músculo, por ejemplo, de hecho, músculo y tendón, que son prácticamente hermanos, gemelos, no funcionan igual poniéndole el mismo producto al uno y al otro. ¿Sí? Si tienes un desgarro y una tendinopatía en el mismo, funcionan completamente diferentes porque es un microambiente diferente. Entonces, eso también hay que analizarlo. Hay una pregunta de Ventura García, un gran amigo de República Dominicana, médico rehabilitador. Dice, en la práctica clínica, ¿realizan ustedes los marcadores genéticos previo a la prescripción del tratamiento regenerador? Es así, te doy paso a ti porque tú tienes mucha experiencia en eso. Se hacía previo, pero en realidad se hacía como preventivo. O sea, se ocupaba atletas sanos para evitar llevarlos a una lesión y eso determinaba también bastante para la rehabilitación. Como los estudios que mostré, se hicieron muchas pruebas en el mundo con respecto a ejercicios excéntricos,
que es lo que genera mayor trabajo sobre las fibras, que muchas veces genera lesiones. Pero se preguntaban siempre, ¿por qué hay pacientes que con ejercicio excéntrico se rompen y otros que no? Y eso fue lo que motivó el estudio. Pero lo ideal sería hacerlo previo, para de igual manera ahí conocer el periodo de evolución, mi riesgo de lesión y cómo va a trabajar el tratamiento que yo elija, desde, por ejemplo, aplicar ultrasonido, hacer ejercicios, voy a aplicar PRP o aplicar células. Eso me va a dar unos marcadores para tener una pauta exitosa en el tratamiento. Lo ideal sería siempre previo antes de tocar al paciente. Pues sí, nosotros no tenemos mucha práctica. Yo lo intenté con dos pacientes, pero que eran deportistas de élite. El primer problema que teníamos acá es los costos. Estaban muy caros los exámenes genéticos y segundo, em, que el mismo paciente como que no cree. Dice, bueno, si yo ya me he corrido no sé cuántas maratones y me va a salir que no soy apto para eso, igual voy a seguir corriendo. Entonces, no, como que no aceptan la mayoría. Y además el costo que teníamos en nuestro país es alto. Em, Gine Eras dice, ¿tienen alguna experiencia en pseudoartrosis? Creo que esa ya la respondimos. No sé si tú tienes alguna experiencia, creo que más en maxilar nos dijiste, alguno de los amigos del instituto. Eso sería preguntarles, pero sí tengo muchos cirujanos ortopedistas que lo han aplicado. Ya sería para otro webinar ponerles los resultados acerca de las terapias para que pudieran ver los alcances y limitancias de los tratamientos. Pero en lo particular yo no tengo experiencia en la aplicación de celulartrosis. Bueno, yo sí, yo tengo mucha, pero nunca solo. O sea, solito con plasma, no, no funciona, no funciona. Em, el profesor Carlos Leal, que es para nosotros uno de los referentes mundiales en todo lo que es procesos regenerativos, te la pone un poco difícil. Yo ya me sé la respuesta, pero te la voy a pasar. Si se hace expansión de células mesenquimales, pero de células adiposas, ¿a qué celularidad llegas para tener una respuesta? ¿Y por qué a ese nivel? Ahora, tal vez la pregunta sería ¿para qué patología? Porque, por ejemplo, con células adiposas tratar un tendón podría ser, pero tratar una osteoartritis con células adiposas estamos como que de acuerdo de lo que tú hablaste. Eh, es mejor las células mesenquimales de origen óseo, de médula. Entonces, te doy paso a esa pregunta, sabiendo que las de médula son mucho más efectivas para la parte de cartílago. Sí, aquí yo tengo mucha controversia respecto a la cantidad, tal vez se refiere a la cantidad de células que voy a aplicar, ¿no? Llámese 20 billones, Sí, 50 millones, eso es orientar la pregunta según lo que entendí. sí. Del- A cuánto tienes que llegar para tener una respuesta? Porque Pues, nosotros pensamos, los traumatólogos normalmente pensamos que son mejores las mesenquimales médula, de médula es correcto. y de hecho hay una variedad mucho más grande. Que me van a copiar a células o que me van a tratar de copiar a células de cartílago, porque las demás son hematopoyéticas, como tú decías. Hay células hematopoyéticas, CD34, por ejemplo, pero te copian líneas celulares hematopoyéticas. Entonces, el objetivo es copiar líneas celulares eh, condrocíticas. Yo creo que va por ahí la pregunta del profe. Ok, bueno, tal vez eh, llegando a ese punto, en teoría, dicen los autores, usar células de médula, pero yo encontré algo y eso fue con plasma y tal vez va orillado. Algunos dicen que hay que poner arriba de 20 millones, 50 millones, pero para mí, como dije hace rato, no me garantiza que la célula va, como es un medio acuoso, supongamos que le pongamos una rodilla, no hay un método que me dé un homing, un anclaje de esa célula. Al final de cuentas van a ser las proteínas, los microRNA, son cosas más complejas que ahorita no voy a tocar. Son proteínas que van a dar un estímulo de división celular y lo que encontré en la rodilla, porque yo trabajé con ratas, tenía que hacer biopsias, es que patología me reportaba una célula, le escribía como en inglés, fibroblast-like. ¿A qué se refiere con esto? El fibroblasto Parecida. es del mismo linaje del condrocito. Entonces, si yo meto células de estroma vascular, van a diferenciarse al medio en el que estén. ¿Por qué? Porque de qué depende una célula para diferenciarse? Del estímulo que tenga en el exterior, el microambiente. Entonces, tienen la capacidad, tienen plasticidad celular, se llama.
por lo tanto tendrían un éxito, tal vez en un porcentaje más bajo con diferencia de la médula. Estaríamos hablando de un 60-70% aproximadamente de éxito comparado de, si supongamos, un 100 de la médula. Pero eso yo encontré en la gonartrosis de mis ratas. Tenía plasticidad, tenía diferenciación, o sea, cosas que no esperábamos en el estudio, pero la cantidad, ahí sí yo tengo mucha controversia. Yo pondría hasta 1 millón, pero ¿qué le agregaría? Plasma rico en plaquetas. Y de ahí vendría el éxito de mi tratamiento. Sí, normalmente la fracción estromal libre, los protocolos están hechos con un tipo de plasma. Lo Exacto. que no quisimos tocar fue la de expansión celular. Esa charla, yo ya sé a quién se la voy a poner. Lo de los cultivos celulares de médula y todo, las diferenciaciones de líneas celulares que se están trabajando ahora es otra cosa, es completamente diferente y sí, no las quisimos meter. La parte de la parte adiposa, como bien lo señalaba Diego, que tampoco es sacar grasa a todo el mundo y metérselas, que eso también lo recalcó 4 veces, pues ha demostrado mucha evidencia también en cosas un poco más sencillas, ¿no? En problemas musculares, en problemas tendinosos. De hecho, nosotros sí hemos usado grasa en tendones con plasma y con ondas de choque y no se han resistido. ¿Sí? Entonces, tiene su validez. O sea, hay cosas que tienen su validez dependiendo de los objetivos que uno quiere lograr. Pero ya tratar cartílago con lesiones condrales, cultivos celulares, de médula, sacar otro tipo de células que dan copias condrales. Y la cantidad son altas, 10, 15 millones. Hay una pregunta interesante de JB Lara que nos pregunta, ¿en pacientes con artritis reumatoidea utilizan PRP? Yo nunca he puesto. Yo No veo tampoco pacientes con porque, artritis reumatoidea. porque se me hace No creo que sirva. controversial. Tengo reumatólogos que sí lo han hecho, pero ellos son reumatólogos, le van a dar el abordaje reumatológico de emergencia en caso de, pero si estoy hablando de que tengo cofactores proinflamatorios, en la inflamación me va a generar destrucción. Ese paciente por lo general debe estar inmunocomprometido para tener éxito con el tratamiento. Aquí lo que hace el PRP es atraer más sistema inmune, hace quimioatracción. ¿Y en qué se va a traducir? En un poco de destrucción o tal vez mucha destrucción. Por lo general, siempre digo tener mucho recelo en artritis reumatoidea, no tocar al paciente. Yo no lo toco. Sí, sí, pues yo nunca he puesto, no veo pacientes artríticos y si alguna vez nos comentaron de que habían puesto y realmente no sabemos cómo terminó ese paciente. Puede que le quite un poco el dolor, puede que no le haga nada o puede que le aumente el dolor, pero va a tener un resultado a largo plazo es imposible. Es imposible, eso sí lo tenemos claro. Otro gran amigo de Venezuela, Fernando Guarda, nos pregunta, te pregunta, Diego, ¿qué usa para hacer proloterapia? Yo ya dejé de usar proloterapia hace tiempos. Yo la usé como en el 2014, cuando estuve en Italia. Me enseñaron a hacer proloterapia, la hice 3 veces, no me gustó y la dejé de hacer, pero no sé cómo la haces tú. Con dextrosa, desde hace al ¿Solo con 10% dextrosa? ¿Solo o con hasta el dextrosa? 50%. No, bueno, eso es lo que irrita, eso va a ser lo que me va a generar el resultado, pero hay que poner un anestésico, en este caso va a ser la lidocaína, y pueden hacer una dilución con solución salina. Pero la clave es un medicamento irritante. En la antigüedad era alcohol, entonces pero era muy doloroso. La Sí. mezcla dextrosa con lido, al final de cuentas la lido tiene un poco de alcohol, entonces genera buena irritación, pero también me va a hacer una tumescencia y va a ser más tolerante para el paciente de tratamiento. Y la otra cuestión que hemos visto más bien en la práctica clínica, el simple hecho de poner multipunturas en el sitio, en el ligamento, me va a hacer una proliferación. ¿De qué depende la proliferación? De la liberación de factores de crecimiento. Secundaria a una lesión, que la estoy haciendo con una punción en seco, podría decirse. Pero sí, y retomando un poquito, se me fue lo de la artritis reumatoide, donde hay un buen resultado es con células mesenquimales, porque van a hacer una No, es otra cosa. inmunomodulación. Sí es otra cosa, pero con plasma sí no tocar, pero sí hay tratamientos con experimentales con células mesenquimales en artritis reumatoide. Y aquí con la prolo, les repito, es dextrosa, lidocaína y solución salina. Perfecto. Sí, yo ya dejé de hacer prolo. Yo ya no tengo experiencia en prolo. Hice 3 veces o 4, creo.
Guido Molina, me parece que Guido, ¿dónde estás, Guido? En Cuenca, creo que estás. Buenas noches, ¿hasta cuántas dosis o infiltraciones de factores de crecimiento podría realizarse, en especial en tendinitis recidivantes? A ver, si tienes una tendinopatía recidivante o una tendinopatía difícil, hay que evaluar qué tipo de tendinopatía es. Si es que es fibrótica, si es que es de baja de resistencia, si es hipovascular, o sea, hay que evaluar bien, porque básicamente lo que va a hacer el PRP es darle cicatrización y quimiotaxia para que haya posiblemente activación de fibroblastos. Normalmente en lo que la mayoría está haciendo ahora es una, máximo dos puestas con intervalo de un mes. No sé si tú tienes otro protocolo, Dieguito, pero la cosa es que yo hago cosas antes de ponerle el plasma. O sea, yo normalmente hago mucha onda de choque, no mucha, lo que es de onda de choque, y después utilizo el plasma cuando ya me veo que estoy quedándome corto en la respuesta celular. Pero como tratamiento único de PRP, no sé cuánto es el protocolo que tú usas para tendones crónicos. Esta aplicación, por lo general, cada 4 semanas o cada 6 semanas. ¿Por qué cada 6 semanas? O es lo que le digo luego a los alumnos. Es el periodo que va a tratar la célula de generar nuevo colágeno. Necesitamos tejido conectivo en el tendón, pero también debo de dejar que haga la inmunomodulación. Entonces, va a ser dosis respuesta. Si aplico y a las 6 semanas veo que mejora la condición dolorosa y la movilidad, pues consideraría una segunda aplicación. Pero si no veo mejorías, ya no volvería a aplicar, porque va a venir la contraparte, voy a hacer una estructura con exceso de fibrosis y voy a tener otro tipo de patología agregada. Sería aquí, como les dije, depende la genética del paciente y la respuesta que voy a tener del estímulo. Pero siempre con, por ejemplo, en México no hay la elastografía, pero ustedes pueden estar evaluando con el elastógrafo cómo ha mejorado el paciente o si ha empeorado, y eso ya determinaría la pauta para ver, ¿vuelvo a aplicar o ya no vuelvo a aplicar? El chiste Así. es ver una mejora. Sí. Por cada 6 semanas sería. Normalmente no es como una receta de cocina, que uno le dice, vamos a ponerle tres. De lo único que está escrito y está muy claro es que en tendinopatía rotuliana pueden necesitarse hasta dos veces. Funciona mejor, pero depende mucho del tipo de tendón que tengas. Entonces, no te diría ponle tres ni cuatro, ponle una o dos. Posiblemente esa es la respuesta más práctica. Aquí nos pregunta Lorenzo, Lorenzo Rodríguez, ¿tienen casos de regeneración de lesiones meniscales agudas tratadas con plasma en atletas que no terminará en minisectomía artroscópica o preferirían plasma y células madre? Yo tuve tres pacientes, sí, tres pacientes. Una de ellas quedó perfecta, de hecho fue increíble, estaba para publicación, regresó al deporte y literalmente la taclearon porque era brillante jugando y le rompieron el ligamento cruzado y el menisco, se le hicieron, y el colateral interno, le provocaron una triada de Odonoghue y se perdió ese paciente porque ya le destrozaron la rodilla, era una chica de hecho. En las demás han sido un poco anecdóticas, lesiones muy, 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 muy en zona roja, roja, una sesión de ondas de choque y PRP, pero es muy controversial porque si te va mal y el paciente gasta plata, te va a decir, de gana me hizo gastar plata y no sirvió y igual me termina operando. Entonces, yo he tenido, pero realmente es muy complejo. Hay gente que dice, ah, no, no, yo me voy por lo seguro, póngame, o si es agudo, suturamos el menisco y listo. Que puedes hacer un aporte biológico después de la sutura meniscal, eso sí. Normalmente siempre hacemos un aporte biológico con plasma o con médula. Con fracción estromal no hemos hecho, pero después de una sutura, si es que son suturables. Y si no, si es que el menisco está ya totalmente dañado o es crónico, no, ahí sí toca hacer una menisectomía. Eso es lo que nos ha pasado, pero no hemos tenido pacientes que tampoco se presten para eso. El profe Leal dice luego, si no importa mucho la celularidad numérica, es mejor usar la celularidad, usar la celularidad con adecuada respuesta de expresión genética. O sea, eh, las células de médula ósea expandida y caracterizadas. Es justo lo que hablábamos hace un ratito. Que normalmente, claro, si no puedes sacar millones de células ni clonarlas, porque por ejemplo aquí nosotros no tenemos laboratorio de clonación,
Lo que hay que hacer es sacar la célula que sea específica para el tejido. Entonces, de hecho, eso hablaba Diego en las cadenas celulares y eso es lo que hay que aprenderse. Lo que pasa es que eso, claro, no es tampoco una receta de cocina porque hay muchas variabilidades, pero esa es la respuesta. Gracias, profe. Ya sé a quién voy a llamar para el siguiente de células madre. No sé si tengo alguien más. Roberto Udaín de Venezuela. Gracias, Roberto, por entrar. Quisiera saber qué indicación o se siente más cómodo para edema óseo. ¿Has puesto algo biológico para edema óseo? Yo solo hago ondas de choque. ¿Para edema óseo? No, ¿Sintomático? en lo personal yo no he tratado, No. por lo general eso ya se lo referimos al ortopedista, pero el chiste, como les digo, hay que ver la seguridad tanto del paciente como uno de tratante. O sea, no podemos andar inventando tratamientos. Yo no tenía experiencia, si no tengo experiencia, investigo los pros y los contras, mejor lo refiero. Pero en lo particular no tengo Sí, experiencia de una, negocio. una, una, una de las ventajas de Diego, cuando yo lo conocí, es que él trabaja con un equipo grande de traumatólogos. De hecho, estamos pensando en invitar a dos amigos traumatólogos, cirujanos grandes de México que trabajan con Diego y que en diciembre que estuvimos en un seminario en Cancún, mostraban unos casos impresionantes y uno de ellos es Ramiro, que él es cirujano de columna y era increíble lo que hace en la columna, algo que no se me hubiera ocurrido ni a mí. Entonces es muy interesante. Lo del edema óseo, por ejemplo, lo único que yo hago es hacer el protocolo de ondas focales y nos va, o sea, no ha habido ninguno que se resista, el dolor desaparece, el edema se borra en relativamente poco tiempo, pero no poner algo como plasma o algo más, no. He visto que algunos colegas al sur del continente ponen o aplican cámaras hiperbáricas, también baja mucho la sintomatología. También baja mucho la sintomatología. Em, no creo que tengo más preguntas. No me queda más que darles a todos las gracias. Han estado muy participativos y siendo casi las 9 de la noche, quiero agradecerles primero a los asistentes. Gracias por entrar, gente que realmente está interesada en esto. Insisto, esta era una parte muy básica y luego iremos aumentando. No quisimos abarcar cosas. Nuestro interés no era entrar en controversias, era solo describir las cosas puntuales que existen en la medicina regenerativa. No están metidas aquí, evidentemente, las ondas de choque ni cultivos celulares, solamente se los mencionaba. No era dar una receta de cocina. Hay cosas que, por ejemplo, yo estoy seguro que nadie hace, que es lo de la carboxilasa, Diego. Eso, y nadie nos preguntó. Y estoy seguro que nadie la hace y nadie nos preguntó. Nadie la hace, estoy 200% seguro que nadie la hace. Yo no la hago, es más, no tengo ni idea. Es más, ni existe aquí. Eso es lo Y, malo. yo he visto y he preguntado a algunos compañeros que estuvieron conmigo en Italia que eso hacen mucho en el Asia. Ellos meten mucha carboxilasa, muchísima carboxilasa antes y después, y cicatrizan impresionante. Pero yo no lo he hecho, tengo que hacerlo, quiero probarlo. Nadie nos lo preguntó. Yo, yo sigo insistiendo, yo que te conozco ya un par de años, yo siempre he estado ahí pendiente de eso y te he preguntado 20 veces la receta. Pero aquí no hay eso. Así que tengo que hacer la prueba en México, donde tengo Cuando más, vengas, con gusto. más cosas. Y la otra cosa es que obviamente todo tiene una regulación y en nuestro país la parte de regulación legal es un dolor de cabeza, porque si usted comete un error, usted va preso. ¿Sí? Entonces, la parte de legislación de la parte biológica, celular, no está todavía muy clara. Y para el gobierno fue muy fácil este año. Dijeron, no se hacen células madres, se acabó el problema. Solo para investigación. Y nos dejaron así como, y entonces, la expansión, ¿qué hago? Vea, ¿de dónde me saco? ¿Cómo hago? Prohibido. Eh, Seguimos insistiendo en eso. Había un comité que estaba encargado de hacer eso en la CEOT. No tenemos respuesta. Ha pasado ya 6 meses, pero esperemos que eso se solucione y poder trabajar en ello, porque aquí no hay posibilidades de hacer eso todavía. Esperemos que en un futuro próximo. Diego, sin más preguntas, no me queda más que. Espérame, hay una más que mandó Leonardo. Profesor Guilov está conectado. Muchísimas gracias, profe Leonardo.
¿Qué pasa con los scaffolds para fijar células mesenquimales en lesiones de cartílago para evitar la destrucción de estas? No quisimos hablar de scaffolds, es una muy buena pregunta. Hay muchos tipos de scaffolds que son matrices extracelulares que se están usando, pero no en todos los países hay. Aquí recién llegó un scaffold que es de ácido hialurónico. Muy buenos resultados. Hicimos, o mejor dicho, vimos los resultados de los colegas de Cali, de Colombia, y son impresionantes los resultados, incluso medidos con un second look o con resonancia magnética. Eso es lo que hay. No tengo matrices extracelulares de origen biológico. No los tengo, solo tengo esto. Y la otra es que la disponibilidad en cada país varía muchísimo. En Perú yo hablaba con Edson Serrano, por ejemplo, si es que él tenía, y tampoco los tiene. O sea, uno los hace, o los hace en base a plasma, o hacemos, ahorita estamos haciendo lo que hace Ramón Cugat, que es combinar el plasma con los residuos de cartílago de las lesiones condrales, no osteocondrales, sino condrales. Es, es el protocolo que usa Cugat en Barcelona y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver qué sale, pero no tenemos aquí scaffolds y obviamente para eso es tema de otra charla que también ya sé a quién lo podemos llamar. Insisto, esta era una charla súper básica para mis colegas que nos lo pidieron de la CEOT, con mucho cariño para todos. Hay muchísimo todavía por hablar. Y agradezco profundamente en el alma también a los que han conectado. Son todos autoridades que saben mucho más que lo que yo puedo saber. Así que muchísimas gracias por estar conectados y por participar. Y justamente esos temas están pensados para otros webinars y todavía tenemos el apoyo de las plataformas y se dan las condiciones para seguirlos haciendo. Este es el octavo webinar en el que participo, así que estoy muy agradecido con todos por las asistencias. Y Diego, a ti, infinitas gracias. Te seguiremos molestando para, para instrucciones, obviamente, en tu colegio y todo. Diego es un investigador, trabaja con investigadores también a nivel de toda Latinoamérica. Estamos tratando de hacer cosas también en México, pero el mensaje final que yo puedo dar en esto es que el trabajo debe ser en equipo. Nadie tiene la última palabra, nadie sabe todo lo que se viene en medicina biológica. Hay mucha tela todavía por cortar. Um, Cultivos, scaffolds, injertos, aloinjertos con cultivos encima. Hay un montón de cosas que están saliendo, pero que estamos en ello. Así que a los colegas que me están agradeciendo aquí por haberlos oído en las necesidades básicas, gracias a ustedes, son del centro del país, Ambato, Riobamba, Latacunga, hasta Loja. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes y Diego, insistirte en que eres bienvenido y parte de nuestra sociedad también y a todos nuestros profesores extranjeros. Así que no me queda más que agradecerte siempre tu No, muchas colaboración. gracias a ustedes y los espero también en México. El chiste es hacer colaboraciones. La ciencia no se le niega a nadie y todo en pro de la ciencia médica y ojalá podamos estandarizar las aplicaciones y las regulaciones en tu país, igual que aquí en México, porque hay muchos que dan luz verde, luego dicen que no, es más fácil decir no a todo en lugar de escuchar y debatir, pero Sí, solamente lo vamos a hacer con medicina basada en evidencias, hay que escribir y reportar todo lo que hacemos para que vean los alcances y limitancias. Muchas gracias sí, a todos. sí. No, muchísimas gracias y Eduardo que está atrás en los controles también. Muchísimas gracias Eduardo por siempre el apoyo y la paciencia que nos tienes. Aguanta todos los errores que cometemos nosotros y está siempre pendiente de todo. Así que gracias y a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología por permitirnos también ir evolucionando en los webinars. Habrá nuevos, mejores, más bonitos, hechos a la medida de cada necesidad. Así que esperamos cumplirlos de a poquito. Buenas Muchísimas noches. gracias a todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Dieguito. Buenas Un noches. abrazo grande. Bendiciones. Descansen. Igualmente. Gracias.